Buenas tardes, yo soy Esther Carrodeguas, la autora de Supernormales, que como seguramente sabéis, pues está representando aquí en esta maravillosa sala. Y nada, el Centro Dramático Nacional me invitó a generar un espacio de debate, de charla, de coloquio con un poco diferente. Se me invitó a hacer una cosa entre lo dramático y el pensamiento, y a partir de la pieza y de los temas que se abren en la pieza. Tenemos con nosotros hoy a tres de las grandísimas actrices que representan la función habitualmente, aunque hoy Inma Nieto, Mónica Lamberti, Irene Serrano, aunque hoy no van a hacer ninguna de las escenas que hacen habitualmente en la pieza. Hoy les he cruzado un poco están en plan suplantación de interpretación. Me parecía que podía ser interesante escuchar esas mismas escenas de otra manera, no sé si más fresca, menos fresca, más graciosa, más seria, o de otra forma, que la propuesta fuese diferente y que no estuviesen como muy atadas a lo que en escena hacen, porque pues tienen su vestuario, su luz, sus registros, ¿no? Y que aquí pues era otra propuesta y también como un poco de juego para ellas, ¿no? Me parecía divertido poder encarnar otros y otras personajes. La sesión va a ser como un poco, yo he escogido algunos cachitos del texto, no sé si todas las personas visteis o no la pieza. Para las que no lo visteis, va a haber un poquito de spoiler, si alguien no lo vio, pero la idea de la sesión es exactamente la misma que la que yo hice cuando escribí la pieza, que es abrir pensamiento, generar que cuando la gente salga o cuando se abran aquí los micros, que no hay micros, y hablemos, que se genere pensamiento. Antes comentaba con Inés, ahora os diré quiénes son las otras tres personas, que lo sabéis porque está también en la web, que el espacio de creación, el espacio en el que yo trabajo, que es mi profesión, la creación, permite ámbitos de reflexión no cerrada, no vinculante, no decisiva. Es decir, yo me puedo permitir el lujo de dejar cosas abiertas. Sin embargo, hay otros ámbitos, cuando educas a un niño, cuando tienes que generar leyes, cuando tienes que incluso vivir de verdad, no nos queda más remedio que tomar ciertas decisiones. Y yo me puedo permitir el lujo, cuando creo, de no tomar esas decisiones y permitir que se genere pensamiento para que cuando se vayan a tomar esas decisiones, en la vida, en las leyes, en nuestro día a día, esas decisiones quizás sean más reflexivas, ¿no? Esa es un poco la propuesta que yo hice con Supernormales y la propuesta de hoy también, creo que es exactamente la misma. Espero hablar más ahora que después. La idea es que yo hable poco y que el texto hable por mí y que las personas que están invitadas también aquí hoy hablen a partir de esos mismos temas. He invitado a tres personas que representan, que son y representan a determinados grupos de personas que para mí, digamos, era importante que aceptasen la propuesta. Esto también está puesto en la página web. De alguna forma, yo he descrito un texto sobre un tema que personalmente no me afecta, y por lo tanto era para mí importante que las personas que sí están afectadas por el tema aceptasen de qué manera yo había enfrentado esto. Después hablaremos, porque también hay un cachito justo que no sale en la función que representa esto, ¿no? Y por lo tanto, las personas que tienen discapacidad, diversidad funcional, hablaremos también de esto, de la nomenclatura, les interesase cómo yo había enfrentado el tema y cómo yo os había invitado a reflexionar. Ese tipo de personas con diversidad funcional que yo represento, entre ellas pues está para representar este grupo de personas Enrique García Cortés, que es técnico del Departamento de Tecnologías Accesibles de la Dirección de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación 11, larguísimo, y tiene un currículo muy largo. En fin, tiene calidad de público que ha disfrutado, ha reflexionado y ha
entendido la función y que acepta que es buena, ¿no? Como veréis, me he rodeado de gente que ha aceptado la propuesta, no de esa gente que no la ha aceptado, porque también, tengo que decirlo, me lo preguntan mucho, ¿cómo acepta la gente tu propuesta? Le digo, la gente que me lo dice, bien. Entonces, la gente que conozco, que se comunica y que tal, bien. La gente que no la acepta, que la odia, que le parece que tengo un humor de mierda, que las cosas no se hacen así, supongo que mal, no me han avisado. Entonces, no los conozco, no los tengo tan de mano, ¿no? Carlos de la Cruz es doctor en psicología y sexólogo, por allí, y director del máster en sexología y colaborador de muchas formaciones como Gatea, Fundación Quinta, Máster Inicio, trabaja en temas de sexología y educación sexual. Y, bueno, ligado al... Es por no leer todo el currículum, que lo podéis ver en internet, me parece pesadísimo cuando la gente se pone a leer todos los currículos, ligado a la sexualidad y las personas con diversidad, con discapacidad. Entonces, él, un día de repente veo en Twitter, no vengáis a mis seminarios, iros a ver supernormales. Y entonces fue como esa responsabilidad de, madre mía, alguien que trabaja en esto, que está explicando estos temas, ha aceptado la propuesta, ¿no? Y digo, pues qué bien, lo voy a invitar, que seguramente será amable también. Inés del Piso necesita poca presentación porque es una de las personas que trabaja mucho con accesibilidad en cine, televisión, es la, no sé si coordinadora o... tanto del programa de diversidad, de accesibilidad, de inclusión del teatro del Centro Dramático Nacional, como de la Academia de Cine, y por lo tanto una especialista en temas de teatro y inclusión. Y por lo tanto también, cuando supe que ella aceptaba la propuesta, para mí fue importante también, porque en mis traumas de escritora de pueblo, cuando yo llegué a Madrid y dije que quería abordar este tema, pensé, madre mía, si en Galicia no hacemos nada, yo no sé lo que se está haciendo en Madrid, hay un festival de no sé qué tiene no sé cuántos mil años en el Centro Dramático Nacional, ¿qué tengo yo que aportar a la escena que no sé lo que se está haciendo, cuáles son las cosas más modernas, cómo se está abordando esto, no sé si yo tengo algo que decir, ¿no? Entonces, resultó que podía ser que incluso alguien de pueblo como yo pudiese contar algo, por lo menos la gente que trabaja aquí lo ha considerado así, se ha estrenado y estamos aquí hoy, así que, pero sí que fue importante el día que yo supe, de alguna manera, que ella estaba un poco también incluso dentro, ha estado en el casting, ha convencido a Iñaki incluso para que trabajase, que probase a trabajar con personas con diversidad funcional, y por lo tanto saber que ella estaba también incluida dentro del grupo de personas que aceptaban la propuesta, pues fue también un día importante para mí. Entonces, poco más. Vamos a trabajar con estas tres grandísimas actrices. Vamos a hacer un sistema que ellas van a leer más o menos, primero 3 escenitas pequeñas, después de 3 que tienen que ver con un tema concreto, hablaremos entre todas, ellos 3 porque están aquí, y los que queráis hablar desde ahí también porque estáis ahí. Ya sé que siempre se dice, vosotros podéis hablar como si estuvieseis aquí, luego nunca sucede, pero puede suceder hoy. Podemos también cambiar esta dinámica de que solo hablamos los que estamos de este lado. Yo, como ya dije, espero hablar poco después de que me empiece a callar, así que todos estamos invitados a hablar, sea aquí o también fuera, que es la propuesta de la pieza, ¿no? Que sea afuera, donde muchas veces, pues en el bar cuando se acaba la función estamos sacando el tema, y eso es para mí la victoria también. ¿Arrancamos, os parece? Pues hay un bloque primero que va de padres, madres, maternidades, paternidades y qué hacer con cuando nuestras hijes, pues tienen, no sé, discapacidad, diversidad funcional, situaciones diversas. Vamos allá. Pues Malena se abalanza, Malena se abalanza. Desde pequeña, desde pequeñita, desde muy pequeña, se abalanza. Ve una teta y se abalanza. Al coño también, pero más a la teta. Una cosa muy loca. No tiene filtro, Malena no tiene filtro. Sobre la comida se abalanza Malena, le gusta demasiado la comida, le encanta la comida y las tetas. Le encantan las tetas y la comida. La pizza, la pasta, la tarta de chocolate, el helado y las tetas. Las tetas le encantan a Malena. Y la pizza. Cuanto más grandes, mejor. Las tetas y las pizzas. Es lo que más le gusta del mundo. Las tetas y las pizzas. No la puedes llevar de paseo. No la puedes llevar a un evento porque se abalanza. Aparece cualquier mujer con un poquito de escote y se abalanza. Con las manos y con la boca, con todo su cuerpo.
Y no está delgada, Malena. No, Malena no está delgada, está gorda. Está gorda, es difícil controlar que esté delgada porque Malena se abalanza. Las tetas y las pizzas le encantan a Malena. Ella necesita comer y necesita teta, necesita tocar teta, porque si no toca teta no está tranquila. Eso hemos tenido que asumirlo. Lo hemos asumido. ¿Nos ha costado? Claro que nos ha costado, pero lo hemos asumido como hemos podido. Malena tiene que tocar teta, porque si no toca teta no hay quien la aguante. ¿Que es mi hija y la quiero? Por supuesto que la quiero, pero no hay quien la aguante. Ella tiene que tocar teta. Desde muy pequeña, desde muy pequeñita, le hemos insistido, le hemos explicado, le hemos aclarado que las tetas de las personas no se tocan. Eso no, Malena, no, eso no, teta no, Malena no, teta no. Pero ella ha sido siempre de que sí, ella es de teta sí, de teta sí, de teta sí, de teta sí. Yo, por ejemplo, me cambio, ¿no? Me quito la ropa para ponerme el pijama. Y Malena me pilla cambiándome y se me abalanza, me tira al suelo, me agarra la teta, me chupa la teta, me muerde la teta. Es así, lo hemos asumido. Cuánto le gusta a Malena una teta, le encanta la teta. Y por eso le hemos pillado a Jessica. Jessica es una maravilla. Bueno, nuestra salvación, Jessica, ¿eh? Jessica, yo se la recomiendo a todo el mundo. La recomiendo porque es una maravilla. Porque desde que está con Jessica, pues es otra cosa. Que puede parecer como, no sé, como cualquier cosa, ¿no? Pero si a ella le gusta, ¿no? Pues ya está. ¿Quién, sino Jessica, le iba a dejar que le tocara las tetas a todas horas? Porque sus necesidades sexuales son muy altas, son siempre, son a todas horas, son cada minuto del día. ¡Ay! Jessica es ya como de la familia. La llevamos de vacaciones con nosotros y todo, y Malena va de un contento, tranquilita, en el coche, porque vamos siempre en coche, porque en avión con Jessica, como que no. Para ir en avión tendríamos que empastillarla a Malena, empastillarla a tope, drogarla, digo, y yo por ahí sí que no paso. Bastantes pastillas se toma Malena al día, como para tener que drogarla para ver la Torre Eiffel. No, me quedo sin Torre Eiffel, la veo en Google Maps y me quedo tan tranquila. Y las vacaciones, pues nos las hacemos en Cuenca. Y vamos en coche, yo y el padre delante, y Malena detrás con Jessica, tocándole las tetas. El 90% del viaje va tocándole las tetas, solo para el 10% para comer. Y nosotros, tan tranquilos delante, hablando de nuestras cosas que son Malena, porque nuestras cosas son Malena al 80% aproximadamente. El 80% desde que está Jessica, digo, antes me parece que era como el 95%. Pero con Jessica Malena va contenta y tranquila. Y si Malena va contenta, y sobre todo si va tranquila, entonces nosotros vamos contentos y tranquilos, sobre todo tranquilos. Porque antes ir con ella en el coche era un suplicio. Ahora es una vergüenza, sí, pero antes era un suplicio. Y entre la vergüenza y el suplicio hemos tenido que escoger, y hemos escogido la vergüenza. Para que no se dé de golpes con la cabeza contra la ventanilla del coche, para no tener que atarla, para no tener que empastillarla, para no tener que drogarla, hemos escogido la vergüenza. ¡Buenos días! ¿Diésel o gasolina? Diésel. Lleno, gracias. Tome. ¡Buen viaje! Qué falacia pensar que el sexo es algo tan normal, ¿no? Qué falacia. ¿Qué sabréis vosotros de la relación sexual entre mi marido y yo desde que nació Malena? ¿Qué tiene de normal? ¿Qué tan normal es el sexo que la gente mira como un monstruo a Malena solo por su deseo? Cuando penséis, cuando vayáis por ahí diciendo que el sexo es algo tan normal, pensad en llevar a una hija con una muñeca hinchable en la parte de atrás del coche tirando para Cuenca de vacaciones. Pensad si lo juzgaríais o no. Si pensaríais que, vaya padres, si pensaríais que vaya familia, que a ver si no encontraron otra manera más digna de satisfacer las necesidades sexuales de su niña. Si no saben esos padres que existen servicios más humanos que esos, que a ver si no supieron darle una educación sexual a la niña, sin entender que Malena, cuando agarra una teta, la agarra de verdad. Que Malena cuando toca aprieta, no acaricia, no controla, no sabe, no es capaz. Que Malena cuando toca una teta espachurra una teta, hace daño, te deja moratones y arañazos en las tetas, muerde las tetas porque no controla. Y Jessica se pincha cada 2 por 3, se desinfla cada 2 por 3, se muere a mordiscos cada 2 por 3.
Pero no pasa nada, porque sacamos otra Jessica del cajón, del maletero o de internet. Pero no vamos a ir por la vida desinflando personas, ¿no? Sí, Ahora la transcripción, te toca. Rosa le hace las pajas a su hijo y cuando tiene dinero lo lleva de putas. Esto no es algo tan moderno como un asistente sexual. No es algo tan moderno como una despedida de solteros con enano. Esto no se hace solo en Barcelona o en Mallorca. Esto lo hacen todas las madres que tienen que hacerlo. No es algo típicamente urbano. Se hace también en las aldeas. Porque también en las aldeas, a los hombres con discapacidades varias, se les empalma la polla, se le inflan los cojones. Y eso hay que bajarlo. Rosa, la madre de Raúl, le está haciendo una paja a Raúl, su hijo. Sube y baja la mano y mira para otro lado. Raúl gime de placer. Rosa sube y baja la mano. En fin, todos sabemos cómo es una buena paja. No sé si es necesario que audiodescriba cada subida y cada bajada de la mano. Rosa sube y baja la mano. Tiene la técnica pillada, como toda buena madre que ha pajeado 1001 veces a su hijo, porque son las madres las que pajean a sus hijos. Podrían ser los padres también, pero por desgracia seguro que son más madres. Podemos poner una pancarta el próximo 8M, para que también los padres pajeen a los hijos. Pajas compartidas, una pancarta, por ejemplo, pajas compartidas, tareas divididas. Aunque no sé si me gusta mucho lo de divididas. Deberían de ser comunes, comunitarias, pajas comunitarias, sí. Es horroroso, claro. Además suena un poco como a... ¿Te imaginas a Rosa, a su marido y a la tía Conchita haciéndole una paja a Raúl? Y hay algo como de orgía, que no sé. Hay algo como de Sodoma y Gomorra, que no sé. El caso es que me jode pensar en todas las pajas que le va a tener que hacer la madre de Raúl a Raúl, después de limpiarle el culo cuando el hijo se empalma como un cabrito. Porque se empalma cuando la madre le limpia la mierda del pañal. Ella le limpia la mierda del culo y si está empalmado, le baja el susto. Así lo dice ella. Le bajo el susto. Rosa sabe que quizás podría, que a lo mejor hay algo, que quién sabe si no existen unas pastillas desinhibidoras o algo así, porque sabe que hay fármacos que tienen como efecto secundario la bajada de la libido. Eso lo sabe. Y quizá pudiera pedirle a la doctora que le recetara algo así, aunque no lo necesite para lo otro, pero para que no tenga ese deseo sexual, pedirle que le recete unos buenos neurolépticos, también llamados antipsicóticos, fármacos que se usan en la esquizofrenia, en pacientes con retraso mental o con TEA, calmantes mayores, por así decirlos, que aumentando la prolactina bajan el deseo. Los hay orales y pinchados, semanales, quincenales, mensuales y trimestrales. Tratamientos a largo plazo que evitarían que tuviese que bajarle el susto. Pero sabe que también evitaría poderlo ver así, disfrutando tanto de algo, disfrutando de lo único con lo que lo ve disfrutar realmente. Si se tomara esas pastillas, Raúl ya nunca más disfrutaría como disfruta. Y quitarle eso a un hijo es muy duro, muy duro. Pues nosotros veníamos porque nuestro hijo, Germán, que es una persona súper normal, que tiene un poquito, solo un poquito, de diversidad funcional. ¿Cómo se lo podemos decir? ¿Cómo se lo decimos, cariño? A Germán nosotros lo hemos educado muy normal, capacitándolo. Le hemos hecho ver que aunque todos en el cole le llamaran cosas, que él era normal, porque es normal,
porque no queremos caer en ser esas personas que en sí mismas hacen de menos a sus hijos. Y lo hemos educado en la normalidad más normal. Se aprendió a atar los zapatos y a hacer la cama. Tardó, pero no nos importó. Y hemos hecho todo lo posible para que sepa de todo. Y le hemos hablado de sexo y de todas esas cosas sin cortarnos, para no hacer de él un infante, ¿entiende? No es un ángel sin sexo, Germán, ¿entiende? Somos muy conscientes de ello. Incluso le hemos preguntado si se siente bien dentro de su sexo, si se siente hombre porque es hombre, o si en realidad se siente mujer o cualquier otra cosa. Porque a nosotros, nosotres, nosotras, nos da exactamente igual. Y lo vamos a querer igual. Y nos ha dicho que sí, que es normal, que es hombre y se siente hombre. Normal total. Un cisgénero de toda la vida, tan normal como siempre le hemos dicho, y de tan normal, heterosexual. Y va él, el otro día, va y suelta que si es tan normal, que si lo del sexo es tan normal como le hemos dicho siempre, ¿cómo puede ser que le haya preguntado a todas las chicas de su clase si pueden copular con él? Y todas, de la primera a la última, se le hayan reído encima. Y por supuesto le han dicho que no. Y nuestro niño, pues, ha llegado traumatizado, porque no entiende por qué se han reído de él, siendo él tan normal como siempre le hemos dicho. Y siendo que lo único que quiere es copular, que es algo tan normal como le hemos dicho nosotros toda la vida. Están aquí porque necesitan terapia para su hijo. No. ¿Qué terapia ni qué terapia? Lo que necesitamos es una de esas asistentas sexuales o como se llamen. Quieren intentar probar con un servicio de asistencia sexual para introducir a su hijo en la práctica del sexo de manera guiada en un entorno seguro, rodeado de cariño. Sí, pero sin que lo sepa. ¿Sin que lo sepa? Sí, sin que lo sepa Germán. ¿Cómo? Sin que sepa que es una asistenta, vaya. ¿Perdón? Creo que está bien claro. Nosotros contratamos a la asistenta sexual y ella queda con él, pero él tiene que pensar que ella quiere quedar con él de verdad, que lo quiere, o por lo menos que quiere quedar con él, que se lo quiere copular, vamos, con eso es suficiente. Nuestra niña necesita capacitarse, necesita aprender, necesita reforzar su sentimiento de que puede copular, de que es copulable, para después poder copular por sí mismo, porque si tú sabes que ya lo has conseguido por lo menos una vez, esa es la teoría. Después eso te fortalece, eso te empodera, eso te capacita. Lo hemos hecho así con otras cosas y funciona. Se tarda, pero funciona. Los tiempos de las cosas no tienen por qué ser los tiempos que marca el capitalismo más feudal de nuestra sociedad, ¿entiendes? Los caminos de cada uno pueden ser más o menos torcidos, ¿entiendes? Así que nosotros le pedimos a usted dónde va a estar nuestra hija y usted nos consigue una asistenta sexual que aparezca por allí, se lo ligue, se lo copule, le dé cariño y le conceda una educación sexual, sentimental, emocional, sensual. En fin, una educación erótica general, algo holístico, no puramente genital, que es lo que necesita y le hace falta a nuestro Germán. Pues hasta aquí. Bueno, muchas gracias, chicas, y nada, ¿qué tan normal es el sexo, la diversidad y ser padre o madre en este mundo? ¿Tú querías comentar algo de la primera escena? Porque me comentaste... bueno, quería comentar porque me preguntaste por qué cambié Marcos por Malena.
en la siguiente versión del texto, que va a salir la semana que viene, creo que estará, hay algunos cambios que tienen que ver con mi propia percepción sobre la pieza. Uno de los cambios es la escena que visteis ahora de Malena, que antes era Mateo, creo. Y esto es porque me di cuenta de que la mayoría de seres deseantes de la primera versión eran hombres. Digamos que había una presencia muy alta de una masculinidad deseante y no una feminidad deseante, y me pareció que algunos de los perfiles de hombres tendría que compensar un poco, y ese fue uno de los personajes que me pareció que por dramaturgia y para no juntar, pues no sé, como cuestiones dramatúrgicas, que ese era uno de los personajes que se podía feminizar rápidamente, y que había sido un prejuicio mío entender que solo un hijo podría tener este deseo desmesurado de tocar tetas, y entonces decidí cambiarlo con otros cambios que tienen que ver también con prejuicios que yo después descubrí por el camino, ¿no? Porque aunque una intenta quitárselos, pues es un trabajo costoso, y esta es la explicación de por qué ahora es Malena en vez de Mateo. Y si queréis hablamos un poco de estas tres escenas, quien quiera, como dije antes. Sí, claro, nos preguntaste si había alguna escena en concreto que queríamos poner encima de la mesa, y a mí esta escena, es una escena que me toca personalmente, porque mi hijo además se llama Mateo, que tiene 14 años, que tiene una discapacidad también severa, ¿no? Y claro, es verdad que hay algo por supuesto en España se ha avanzado muchísimo en inclusión, en visibilidad en los últimos años, ¿no? Pero bueno, creo que es importante poner encima de la mesa el estigma que había en las familias cuando nació un hijo con discapacidad hace 50 años, o sea, no hablo de hace 2 siglos, ¿no? Y esa cosa que había como de esconderlos, ¿no? Y bueno, un poco aflorar y empezar a convivir con el resto de la sociedad, creo que también ha pasado por el peaje de contar como el lado luminoso, ¿no? Como hay esta cosa ahora de Instagram está lleno de perfiles de niños con discapacidad, ¿no? Y hay qué monos son, ¿no? Y todo el mundo pone comentarios de que son santos, son ángeles, seguro que te ha cambiado la vida, ¿no? Hay un poco como esa percepción. Me parecía importante poner encima de la mesa también, no de una manera tan rotunda, esta realidad, ¿no? Que en realidad, pues si queremos avanzar en inclusión y en visibilidad, tenemos que aceptar conductas que son diferentes, ¿no? Y que hay que poner encima de la mesa también el lado oscuro, ¿no? No sé si todos habéis visto el espectáculo, ¿no? Pero creo que cuando Iñaki encontró la imagen del inicio, ¿no? Cuando este jardín se levanta, ¿no? Y se ve de verdad todo eso que hay por debajo, ¿no? Bueno, pues creo que forma parte, que esta escena es muy clara en eso, ¿no? En visibilizar que ese jardín que estamos construyendo fuera, ¿no? Que tiene que ver con las personas con discapacidad, lo hablamos luego si queréis, como superhéroes, ¿no? Como personas que son capaces de superar todos los retos en la vida y tal, ¿no? Bueno, pues hay una realidad por debajo que también hay que enseñar, ¿no? Y entonces a mí me hizo replantearme si yo también estaba contribuyendo de alguna manera a construir el jardín, ¿no? Contando también la parte positiva y luminosa que tiene mi hijo, que la tiene porque tampoco no nos gusta esta cosa que nos miren con cara de pena, ¿no? Y como qué mala suerte has tenido, ¿no? Lo que te ha tocado. Entonces tendemos un poco también a construir el jardín, ¿no? Y era importante también contar eso que estaba por debajo. Entonces cuando yo leí la función por primera vez y leí esta escena en concreto, dije, hostia, qué maravilloso, ¿no? Como decías, que en un teatro se pueda contar esto, que a lo mejor en otros marcos no se puede contar con esa, ¿no? Como decías antes, hay que tomar decisiones, ¿no? Pero que aquí sí que se puede poner encima de la mesa. Al hilo de lo que comentas, con mi trabajo con familias de personas con discapacidad, yo cuando veía la obra, yo sentía que había hablado con madres de Malena, con madres de Raúl y con padres o madres de Germán. Es decir, eso existe, esa es una realidad que existe, que no está ficcionada, eso está por ahí. Y a mí también lo que se me ocurría al verlo es que a cada caso tiene una solución diferente. Es decir, yo no he sido capaz todavía de articular cómo resolver esas situaciones. Lo que sí tengo conciencia es que todas las situaciones se resuelven. Es decir, yo en ese sentido soy optimista. Es decir, si somos capaces de poner esas situaciones encima de la mesa, se van a resolver en la mayoría de los casos. No voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos, porque, claro, yo también tengo el sesgo de que atiendo a las familias que vienen a verme, con las que hablo, con las que no vienen no sé nada de ellas. Si vienen, quieren a sus hijos, quieren a sus hijas, a sus hijes, y lo vamos a resolver. Incluso a la que más les remueve la tripa la situación de tener que hacerle la paja o tener que comprarle la muñeca hinchable, al final lo va a aceptar, siempre y cuando nosotros seamos capaces de acompañarla, es decir, no de imponerle una solución, sino de tratar de encontrar la solución con esa persona. Yo soy optimista. Y hay un punto que a mí también me parece clave, es decir, por qué llegan las familias a esas situaciones.
y es por todo el silencio que ha rodeado. Es decir, que cuando llega la situación de tener que hacer la paja a tu hijo, de comprarle a Malena la muñeca hinchable, igual han pasado 20, 30 años. 20, 30 años en los que has acumulado mitos, miedos y silencio. Y luego entonces, claro, la situación se complica. Es decir, si fuéramos capaces de empezar a hablar un poquito de cosas al principio, probablemente estas situaciones se resolverían de otra manera. Pero yo coincido en que las cosas están cambiando. Yo cuando vi esa escena, porque justo donde habéis cortado después aparece Germán reclamando como su sitio a sus padres y diciéndole que soy yo el que tiene que dar estos pasos, soy yo el que tiene que decidir o tomar estas decisiones. Y yo siempre, como persona con discapacidad que he visto la obra, he buscado símiles en mi vida que he visto o que por mi trabajo me han contado, ¿no? Y sí que creo que hay veces que se refleja muy bien ahí, es el hecho de la falta de confianza que hay todavía de las personas con discapacidad en la sociedad. Y muchas veces es de los propios padres. Muchas veces decimos que la mayor discapacidad que tienen muchas personas con discapacidad son sus padres, y a veces no es el entorno, sino es la falta de confianza que esos padres tienen para que su hijo se desarrolle. El otro día me comentaban que actualmente las personas con discapacidad van acompañadas de sus padres a las entrevistas de trabajo, y realmente no era una buena visión para la empresa de que la persona con discapacidad vaya acompañado de los padres, porque ella no está demostrando ni independencia, ni autonomía, ni que se puede valer por sí mismo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí que creo que hay veces que esto está muy bien, porque a mí me gusta mucho cómo se resuelve la escena, por lo que os digo de que Germán reclama, soy yo el que debe tomar estas decisiones, y además que lo hace muy gracioso porque dice, venga, vamos, ¿no? Y como que les insta a los padres a decir, vamos a casa que tenemos que hablar, ¿no? Como que se invierten un poco los papeles de padres e hijos, ¿no? Pero sí que creo que es verdad que en la sociedad sigue habiendo como cierta parte de desconfianza hacia las personas con discapacidad de manera velada, incluso de los propios padres en muchas ocasiones, ¿no? Entonces sí que creo que como enseñanza está muy bien, porque digamos que la persona con discapacidad termina reivindicando quién es él o cómo él quiere hacer las cosas, ¿no? Y creo que aunque se habla de la paternidad y la maternidad, que es entendible, pero luego lo del hijo prevalece de alguna manera. Entonces, sí, aquí bueno, tenía que escoger cachitos y justamente como eran solo, además en principio iban a ser dos actrices, no tenía como meter muchos personajes, entonces he escogido como escenas también sencillas de hacer en lectura, y entonces, pero si Germán llega y dice, pero ¿qué decís? Y además bueno, ahora ya no sé cómo es, como en la versión escénica, en el texto es un poco diferente, y uno dice, pero si está plana, si no tiene tetas, y ni siquiera me gusta, pero ¿quién es esta, no? Que como no me dejáis ni pensar a mí ni escoger. Sí, ¿no? Un palillo como ese está en la función, ¿no? Porque en el texto es un poco diferente. Entonces sí que hay un poco esa reivindicación, que después también se va a ver en la escena que tú me pediste, que será en el siguiente bloque. Y entonces... Solo por salir un poco en defensa de los padres. Es verdad que el sexo es algo que todavía es muy tabú en la sociedad en general, ¿no? Entonces nos hemos criado con todo ese tabú que nos cuesta a veces como aprovechar y entender nuestra propia sexualidad, cuando de repente tienes un hijo con discapacidad, que en parte es responsabilidad tuya gestionar su sexualidad también, ¿no? Pues claro, se juntan tus propios miedos y tabús con los que tiene la sociedad hacia las personas con discapacidad, o sea que se mezcla ahí un mejunje que muchas veces entiendo que no vas a un lugar donde te pueden asesorar, te pueden dirigir, pero si no estás tú gestionando ahí con todas las bolas en el aire y viendo a ver qué es lo mejor. Claro. Yo muchas veces comento porque si hablamos de educación sexual está mal por todos lados. Tampoco vamos a decir, es verdad que muchas veces decimos, es que con las personas con discapacidad no hacemos nada. Dice, bueno, por aquí tampoco. Las cosas están reguladas en todos lados. Desde también a las familias, muchas veces la estrategia de la educación sexual es hacer algo cuando no queda más remedio y lo justo para que te dejen en paz, en el mejor de los casos. En otras situaciones es mirar para otro lado y no hacer nada. Y además tú a veces como padre o como madre, que haces, a lo mejor no has hecho nada de educación sexual, no tienes conciencia de haberla hecho de una manera así explícita, tienes la sensación de que ha ido bien. Dices, va, pues mi hijo, mi hija, pues también, tiene sus parejas, tiene sus historias y no parece que le vaya mal. Esta estrategia de no hacer nada en el caso de chicos o chicas con discapacidad va a salir mal necesariamente. Esa creo que es una diferencia. Con otros hijos o hijas no hacer nada, está apañado, ha funcionado, y aquí la cosa igual toca remangarse un poquito. Pero alguien te lo tiene que decir. Si no te lo dice nadie, la cosa se complica. Esto en otro entorno de pensamiento que he tenido en alguna otra charla en la que me llamaron justamente para hablar de
de estos temas por haber escrito esta obra, se comentaba, ¿no?, esta cosa un poco blanca que decías tú de, bueno, es que al final todos somos discapacitados, todos tenemos limitaciones, todos podemos tener una discapacidad emocional, la obra también habla un poco de eso, ¿no? Entonces, claro, creo que se amplía un poco el tema porque, por supuesto, las personas con discapacidad además tienen todas nuestras discapacidades, es decir, además sufren todas nuestras discapacidades emocionales, o lo que tenemos todos, eso es universal, ¿no? Las tenemos todos, nuestros traumas sexuales, eso lo tenemos todos. Hay después personas que tienen además otras cosas, y yo además lo mío, entonces creo que se suma, que hay un sumatorio, ¿no? Y con respecto al tabú, esta obra justamente es eso, ¿no? Porque un poco como que vas al tabú del tabú del tabú del tabú, el sexo es un tabú en general, la discapacidad es otro tabú, entonces cuando como que te metes en un tabú muy al fondo, ¿no? Y por eso en general este tema, que como siempre he dicho, en general esta obra para mí no habla sobre sexualidad, sino sobre la violencia que la sociedad ejerce sobre un determinado colectivo amplísimo de personas, que yo he localizado en la sexualidad porque me parecía que se veía muy bien, que se veía mejor porque el tabú es más grande, pero en general habla de cómo nos violentamos la sociedad entre nosotras, ¿no? Creo que es un poco el tema. A mí me intriga un poco cómo será el futuro. En el sentido de, para que os hagáis una idea, yo cuando escuché la segunda escena relacionado con el tema de la masturbación, etcétera, etcétera, yo hago muchas charlas a gente joven, ¿no? Y hago muchas veces un ejercicio de que digan qué creen que es lo que yo puedo hacer y qué creen que es lo que yo no puedo hacer. Pues la mayoría de la gente, pues bueno, pues dice beber, comer, escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo al principio no decía nada porque no pensaba, yo era un poco, bueno, ingenuo, inocente, supongo, ¿no? Pero pensaba que nadie pensaba ciertas cosas sobre mí, hasta que un día en un foro vi, este chico vino a darnos una charla y estuvimos tomando unas cervezas preguntándonos cómo se masturbaba. Y dije, parece que tienen dudas, ¿no? Parece que tienen dudas de cómo funciona la cosa. Entonces, lo que ocurrió fue que, claro, yo luego, ahora ya cuando hago la charla y terminan todos de decirme las cosas y eso, cojo yo y les digo, bueno, ¿quién tiene dudas de cómo me masturbo o si puedo hacerlo, no? Y entonces a todos se le ilumina la cara porque es como, es lo que estaba pensando. Es lo que estaba pensando, ¿no? Es lo que ocurre un poco. Entonces, bueno, pues da la circunstancia que en este caso, sin entrar en detalles, pero yo de una manera casual aprendí a hacer la masturbación yo solo, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me hizo reflexionar la escena mucho por el hecho de que yo siempre digo que cuando no tienes una vida con discapacidad a tu alrededor, hay muchas veces que no estás sensibilizado, ¿no? O que no te has puesto a pensar en las vidas con discapacidad, pero yo era una vida con discapacidad que, siendo completamente honesto, yo no me había planteado tampoco cómo una persona con parálisis cerebral se masturbaba o este tipo de cosas, ¿no? Entonces a mí me hizo verlo desde otro prisma y empezar a entender otro tipo de cosas que yo no me había planteado hasta ahí. Pero sí que lo que he dicho al principio de que me intriga el futuro es que sí que creo que la discapacidad a día de hoy se habla mucho más entre los jóvenes, en la sociedad, hay cierta corriente de sensibilizar sobre la discapacidad y bueno, tengo intriga por saber dentro de 10 años o ya cómo se va a empezar a ver, ¿no? Es un poco... Sí, esto fue curioso cuando a mí Alfredo Sanzol me llamó para decir que se montaría, lo primero que pensé, y se lo dije a él, le dije, claro, la vais a montar súper pronto porque esto ya pronto estará, ya no estará de moda y ya no tendrá sentido hacer esta obra. Me dijo, ¿pero qué dices, tía? Esto no se va a resolver. Claro, a mí yo ya voy como con el pensamiento, digo, claro, esto ya tiene que hacerse ahora o nunca, porque ya dentro de 2 años esta obra no tendrá ningún sentido. Me dice, no creo que vaya a ir tan rápido. Y mejor soy muy optimista, no sé. Yo soy muy de pasar, este tema ya está resuelto, venga, vamos con otro, ¿no? Pero claro, es lento. En cualquier caso, sí estoy de acuerdo en que es un tema que se habla muchísimo ahora y que es muy bien, ¿no? Para todas, no siempre creo que todos los bienes son para todas, como el feminismo ha ayudado a cambiar a los hombres y que se hable de las personas con discapacidad nos ayuda a cambiarlos a los que creemos que no las tenemos, ¿no? Quiero comentar que trabajando también en estas cosas, lo que tú dices ahora, ¿no? Ampliar lo de que trabajar el tema de la sexualidad de personas con discapacidad al final nos mejora a todos y a todas, con toda seguridad. Por 2 razones. Bueno, una es porque tarde o temprano todos seremos personas con discapacidad, y si no, pues mal asunto. Quiero decir que tampoco es algo ajeno, hay que vivirlo como algo próximo. Pero yo el ejemplo que muchas veces utilizo es el tema de las rampas. Dices, cuando parece que hacemos las rampas para hacer una ciudad accesible para las personas con movilidad reducida. Pero al final por las rampas pasan las personas con movilidad reducida, pero también pasa el carrito del bebé,
pasa la persona mayor con el andador, pasa el carrito de la compra, pasa el balón, pasa el cochecito y pasamos todos y todas. Con lo cual, cuando hacemos una ciudad accesible, no es solo para incorporar a personas con discapacidad, sino al final es para todos y todas. Y cuando hacemos una sexualidad, si se me permite decir accesible, pues al final también con toda seguridad nos mejoramos. Vuelvo a decir que podéis, estáis súper invitadas Yo quería a participar. preguntar si, como has dicho que estás renovando cambios del texto, ¿se van a aplicar también a la función o la función se va a quedar como está? Pues la función está exactamente igual, primero porque algunos de los cambios que ya estaban sobre la función ya estaban hechos yo ya se los propuse a Iñaki y por lo que fuese a él no le encajaban con la propuesta o lo que fuese. Por ejemplo, hay alguna de las escenas que leeremos que ya estaba escrita, pero la obra es muy larga y de hecho el texto ya era diferente porque ya había muchos cortes, porque pues la obra es larguísima en verdad. Y los cambios sobre el final que leeremos aquí pues tampoco pues la obra ya es un poco diferente en general el final, porque en verdad había ya un problema como de elenco, no llegaban el número de actores y actrices para hacerlo de verdad, y Iñaki ha decidido mantener la obra exactamente igual que al principio, a pesar de mi insistencia, porque tengo que decir que es una persona bastante terca, mucho, pero él es un poquito más, porque yo soy gallega, él es vasco, y ahí hay una cosa que ha sido imposible. Se ha quedado como está la función. ¿Alguna? Saber cuánto de colaborativo tiene el texto. Sí, se escucha. Pues esa es otra pregunta que me hacen mucho y tengo que decir que lo que tiene de colaborativo es 0. El texto lo he escrito yo en mi casa, además estábamos en pandemia, no he hablado con casi nadie, ha sido todo pura documentación, he leído muchísimo. Sí que tiene de colaborativo una parte de formación mía previa, de experiencia, de haber hecho teatro con personas con diversidad funcional y tener una formación yo previa, pero no ha sido con ellos no me conocían de nada, yo tampoco a ellos, ha sido un elenco escogido después. Me lo preguntan mucho porque parece que la obra está escrita con ellos, por ellos y para ellos, y no nos conocíamos de nada, y esa es la magia, creo, del teatro también, ¿no? Y la magia que creo que también ha conseguido un poco Iñaki, ¿no? Que ha hecho un elenco y que ha conseguido trabajar con ellos y que eso parezca que nace de ellos y es 0. La única colaboración ha sido con Iñaki con respecto a los cambios, porque a pesar de que él no ha hecho todo lo que yo quería, sí que hemos, porque es muy terco, pero sí hemos trabajado en colaboración, y el 90% de los cambios ha sido todo consensuado y hemos trabajado para adaptarlo un poco al elenco, sobre todo al número de personajes, porque como digo, no llegaban porque eran todavía muchos más en escena, entonces sí que ha sido un trabajo colaborativo entre nosotros dos, pero no nos conocíamos. Y cuando tú les enseñas el texto, empiezas a trabajar con el texto al principio, ahí empieza o sea, ¿está igual el primer día de ensayos y el último día de ensayos? ¿O el elenco dice, pues esto no me parece tan preciso, más preciso si dijéramos otra cosa? Yo creo que esas fueron conversaciones entre Iñaki y Esther. Nosotros ya nos vino dado el texto. Hombre, es verdad que había diálogo, o sea, que había debate y se hablaba en los ensayos de cosas y de matices, pero yo creo que los cambios han sido mínimos, pero la del debote, cuando eso lo escribiste tú allí en la sala de ensayo. Sí, hombre, cuando salía yo y suelta a mi hijo de puta. Bueno, 4 frases, pero vamos, muy poco. Pero porque, por ejemplo, tu personaje, pues no, o sea, cambios mínimos realmente. Realmente los cambios que se han hecho en pista fueron muy pocos. Seguimos si queréis, si no, seguimos leyendo un poquito. Perdón. Pues yo, hay algo, cuando se lee la reseña que hace Iñaki, dice algo que me gusta mucho y es que está llena de contradicciones, lo cual uno nota cuando está viendo la obra. Y hay como 2 conflictos
que los pone la obra, que no va a resolver, porque de hecho no sé si alguien los pueda resolver per se, pero los pone, y yo me estaba preguntando, yo siento que el teatro siempre es un poco como revolucionario, como que quiere darnos un revolcón, ¿sí? Subversivo, podríamos decir, y es esto entre la asistenta sexual y la puta, que aparece eso de, son 70 euros, 100 euros, le voy a pagar 100 euros, no, son 70 porque no soy una puta, y luego en otra escena, es que no me acuerdo el nombre del personaje, prefiere quedarse con la puta porque es que es más cariñosa que la asistenta, y lo otro que estaban hace gratis. Sal del papel. No, coño. Y yo la muerte con lo otro patas. es lo del deciré, que me causó pero muchísima impresión. Lo que pasa es que no lo acaban de leer. Lo vamos a leer ahora, sí, justamente. Ah, ok. Sí. Pues aquí está como, no sé, esto de que el deseo que se anula en este tipo de contextos, es decir, si hay una discapacidad o diversidad funcional, el deseo parece ser anulado. Y Justamente el bloque que viene ahora son 3 escenas que abordan el deseo. ok, entonces si quiere hago la... A ver, justo hablamos después. ¿Sí? Perfecto, porque justo vienen 3 escenas en las que se aborda el deseo, que son las 3 escenas que escogí de las muchas que hay en la pieza. Como digo, no se puede leer todo, es imposible. Pues son 3 escenas que abordan justamente cómo el deseo casi se anula, dijiste tú, de alguna forma hay una percepción como de que se reduce o se anula o no pensamos que exista. Y pues lo otro que yo anoté mientras lo pensaba era, si no se anula, se hace patológico, se hace anormal. Es decir, si existe ese deseo se pone como algo anormal. Entonces, pues, si quieres leemos las escenas y hablamos. Venga. Hola, ¿qué tal? Yo soy la mente de Alicia y este es mi cuerpo. Normalmente mi cuerpo habla más que mi mente, porque mi mente está todo el día encerrada y callada dentro de su cuerpo. Pero para esta escena voy a ser nada más que la mente, aunque en realidad sea para hablaros de mi cuerpo. Quizás nunca os hayáis parado a pensarlo, pero es posible que a ninguna de todas vosotras, de todos vosotros, etc., os hayan tocado el cuerpo, incluso el cuerpo desnudo, tantas personas como a mí. Son muchas las personas que acceden a mi cuerpo, 3 o 4 personas al día. Llegan, me bajan las braguitas, así, sin más ni más. Mi cuerpo pasa de mano en mano, como un bebé, como un bebé grande. No soy una niña, no, soy un bebé. Me visten, me cuidan, me dan de comer, me ponen colonia nenuco, como a un bebé. Me besuquean, me pellizcan, me ponen pelis Disney y cuando me hago popó me limpian el culito, como a un bebé. Y si una de mis asistentas se pone enfermita, pues aparece otra. Hoy, por ejemplo, hoy que estoy de regla, pues llega y me cambia la compresa una chica nueva que se llama Maripili. Hola, Alicia. Me dice. Me ha dicho tu mamá que te llamas Alicia, ¿verdad? Yo contesto malamente. No puedo contestar mejor. Hago un gesto sonoro. Así. Yo soy Maripili. Aún no me ha acabado de presentarse y ya está limpiando la sangre de mi chochito. Me limpia la sangre de mi chochito porque tengo la regla. Y aunque tenga la regla desde hace 25 años, soy un bebé sangrante. ¿Creéis que me está dando vergüenza que me cambien la compresa aquí en el teatro? Pues no, porque tendría que darme vergüenza que me veáis el chochito si mi chochito lo han visto ya tantas personas que no puedo ni recordarlas. Muy bien, Alicia. Caray, si sangras, ¿eh? Yo no tengo vergüenza propia, no tengo casi nada propio, no tengo nada íntimo, secreto, no tengo secretos. Yo soy un secreto, pero no tengo secretos.
No tengo manos capaces de abrir un cajón secreto y cada vez que alguien sale por la puerta, todo lo que pasa aquí conmigo se lo cuenta a mi mamá. Caray, como sangra Alicia, ¿eh? Mi mamá soy yo. Yo soy mi mamá. Mi cuerpo no es mío, es nuestro, es de mi familia, de mis asistentes, de mi comunidad, es de los médicos, no es mío, me pertenece poco, soy un cuerpo público. No un cuerpo público, un cuerpo público, un cuerpo que la gente toca por obligación, por pena, por responsabilidad, por trabajo, por necesidad, con asco, con vergüenza, con desprecio, con amor maternal, con amor vecinal, con amor asistencial, pero nunca con deseo. Vale, perdón, es no un cuerpo público, un cuerpo público. Sí, perdón. Justamente porque entra dentro del tema que vamos, ¿no? Soy un cuerpo público, no público. Eso. Soy un cuerpo público, no un cuerpo público. Un cuerpo público. No, por si acaso no había quedado claro. Muchas gracias. Nada, cariño. A ver cómo empiezo. Vamos a imaginar que yo soy Simón, ¿vale? Yo no soy Simón. Yo soy una actriz que hace de Simón. Pero lo que os tengo que pedir en realidad es que hagáis el enorme esfuerzo de creer que Simón, mi personaje, sería capaz de confesar aquí, delante de tantísima gente, lo que yo os voy a confesar. Hola, me llamo Simón y venía para comentaros que a mí me gustan las personas discapacitadas. Soy un fetichista de los discapacitados. Me gustan en silla de ruedas o sin silla de ruedas. Me gustan, sí, en serio. Cuanto más discapacitados, mejor. Me ponen mucho. Por muy bajo, que me voy. Me ponen mucho. Las babas, los muñones, los dedos retorcidos, las mentes inocentes, me encantan. Sí, siento un deseo irrefrenable, no lo puedo evitar. Tengo fotos en el móvil robadas a tullidos por todas partes. Sobre todo en los supermercados, porque me los cruzo y los persigo. Aunque vayan con sus familias, con sus padres, con sus parejas. Los sigo sin que se den cuenta. Los espío desde el pasillo de la leche condensada. Y les saco fotos por delante y por detrás. Me acerco en la sección de frutas y verduras y si van solos, les ayudo a pesar las bolsas de los melocotones. Y cuando salen por la puerta, los voy siguiendo por las calles. Doy la vuelta a la manzana para cruzarme con ellos. Los saludo. Hola. Deseo hacerles el amor en una esquina cualquiera, encima de la silla de ruedas. Me los imagino así, sumisos ante mí. Claro que tiene que ver con la sumisión, todo esto. Claro que mi deseo tiene que ver con mi superioridad. Claro que tiene que ver con que ellos están debajo y yo, por muy bajo que caiga, estoy siempre por encima. Claro que tiene que ver con el poder, porque el deseo tiene mucho que ver con el poder, ¿no? Se llama devotés, lo que yo soy. Supongo que viene de devotos, somos devotos, devotos de las personas que nacieron mal, que nacieron erradas, que nacieron o se convirtieron en algo extraño, más bajo o rastrero quizás. Buscad la palabra en internet al salir del teatro si queréis, si no os creéis que la gente como yo exista, si os parece una ficción. Buscad y encontraréis. ¿Sí? Se escribe devoté con V, con dos es devoté. Seguro que no sabíais que esto existía, ¿que no? Pues sí, es raro, ¿no? No es normal, ¿no? ¿Quién va a aceptar esto como algo normal? Nadie desea los cuerpos deformes. Y si tú los deseas, te conviertes en deforme, ¿no? En deforme sexual, en deforme mental, en escoria social. Aunque yo, ¿qué hice yo de malo? ¿Desear? Eladio.
Vale, situación, es que tengo que meter situación que no se va a entender. Si no me hace falta leerlo. Despedida de soltero de Carlos. Carlos se va a casar y los amigos le han contratado a un enano al que está atado toda la noche. Esta es la situación y aquel es un visitante que aparece por allí, Mónica. Y este es el enano que está contratado como juguete de despedida. ¡Tú! ¡Hijo de puta! ¿Qué haces? Llamo a la policía, porque esto es indecente. ¿Pero qué dices? Yo estoy muy sensibilizado con estos temas de la diversidad. Tú lo que eres es imbécil. Pero si te tienen encadenado, están abusando de ti. ¿Que yo cómo de hacer esto, gilipollas? Te crees muy guay tú, ¿no? ¿Te crees que me estás salvando? ¿Quién te crees? ¿Jesucristo? Perdona, pero es que quizá no te das cuenta, pero es que se están aprovechando de ti. Te tienen sometido, atado. ¿Pero qué atado? Ni qué hostias, si son de coña, si son mías. Pero se están riendo, te están riendo en la cara. Me están dando curro, imbécil. ¿Me has dado tu curro alguna vez, ¿Gilipollas? Es que yo flipo. Di que si me has dado tu curro alguna vez, contesta. No. Pues estos pringaos me van a dar 150 pavos esta noche por hacer un trío con una puta. Porque hoy es la despedida de soltero de Carlos y tengo la coca gratis. ¿Has tenido tú alguna vez una noche así, gilipollas, di? No. Pues yo hoy me voy a poner hasta las trancas de follar. Todo gratis, barra libre. Y voy a llegar a casa con 150 pavos y bien folladito. ¿Tú tienes pensado follar hoy? No sé. Pues yo sí. Y no te creas que es tan fácil pillar cacho siendo yo. A ti te pongo yo cachondo, por ejemplo, di. No sé. ¿A ti te gustaría que yo te comiera la polla, esta noche? Mira, me queda a la altura, ¿te gustaría? No sé. Tú no sabes nada, ¿no? No sabes nada. No sé nada. Ahora mismo no sé nada. Pues a mí, por ejemplo, sí que me gustaría. Preferiría irme contigo que con estos mierdas. Me gustaría más irme contigo a tu piso, tomar unas birras y lo que surja. Me gustaría pensar que quizás puedan hacer algo esta noche entre nosotros. Y que mañana voy a estar desayunando en tu casa con la toalla alrededor de mi culo. O a lo mejor no. A lo mejor solo en la noche rana y a las 5 me escapo, quién sabe, no sé. Me gustaría que te lo plantearas. Pero no sé si te daría vergüenza pasear con un puto enano de la mano. No sé si te atreverías a decirle a tu mamá que estás saliendo con un puto enano. No sé si te irías tan feliz a la cena de Navidad del curro con tu puto novio enano, no sé. Pero tienes los huevos de llamar a la policía para joderme la noche. Lo siento. No lo sientas. Deja de tratarnos como personas que no saben defenderse. Deja de mirarnos desde arriba. Esta escena siempre triunfa. Falta una, ¿verdad? Sí, viene con asistida. Tú tenías que ser asistente sexual. O sea, tú no podías hacer otra cosa. ¿Y por qué? ¿Por qué no me lo has dicho antes? Di, contesta. No contestas porque es que no sabes ni qué coño decir. No me vengas con discursitos, Carmela, ¿A ti no te parece que sea una cosa muy bonita? A mí me parece preciosa. Preciosa si lo hace otra. Pero tú me quieres decir que es que no puedo ni decirlo porque es que es muy políticamente incorrecto. Y ya me doy cuenta de que estamos en un teatro y que esta frase no le va a gustar a la gente, joder. Pero de verdad me quieres decir que esas manos con las que me tocas el coño después se van a ir a tocar el coño... ¿De qué? Joder, de lo que sea. Eres la hostia. ¿Y tú una puta? No soy una puta. ¿Una puta especial? No digas eso. Esto no es ni especial ni nada. ¿Por qué tienes que tratarlo como algo especial? Ese es el problema, ¿entiendes? Esa es la infantilización. Ese es el maldito pensamiento que no... esto no es nada especial. Es algo normal. Súper normal. El sexo es algo normal. Las personas necesitan sexo. Y si no pueden, si no llegan con las manos a la polla, pues porque hay gente que no se llega con las manos hasta el coño, Carmela. Gente que no tiene manos, Carmela.
Gente que no tiene manos. Y tú, estás preocupada por chorradas. ¿Te parecen chorradas? O sea, ¿te parecen chorradas? Ser una puta de tullidos te parece una chorrada. ¿Podrías dejar de decir cosas políticamente incorrectas que te están haciendo quedar fatal delante de toda esta gente? Ah, ahora te importa la gente. Ahora resulta que te importa la gente. No te importa una mierda tu novia, pero te importa la gente. No eres mi novia. Solo nos acostamos desde hace un mes. Pero íbamos a ser novias y seguíamos así, lo sabes perfectamente. Pero ¿cómo voy a ser la novia de alguien que llama tullidos a las personas con diversidad funcional? ¡Por favor! Quiero que sepas que si no te follases yo nunca hubiera pronunciado esas palabras. Era hasta aquí, ¿verdad? Sí. Pues nada, como ves un poco los temas que abrías estaban en este bloque leídos, entonces no sé si ahora quieres arrancar tú. Bueno, entonces pues retomo lo que había empezado a decir. Con la escena de Alicia, exactamente, hay una cosa que me resuena mucho y es esta pérdida de la identidad porque está imbuida en todos, en la mamá, en la sociedad, en el personal médico y como esta contradicción de ella no tiene secretos, ella es un sujeto público que no se pertenece a sí misma. Y entonces en ese orden, pues ella no es un sujeto deseante y parece ser que no causara deseo, porque como es un sujeto público, es como si le anularan eso. Entonces me parece que eso se pone allí en escena y entonces vamos al Desiree, que a mí me llamó la atención, salí del teatro a buscarlo, o sea, a mí me dijeron vaya a buscarlo. Y esto de cómo encontré un artículo muy interesante de dónde se le pone, o sea, en la nomenclatura psiquiátrica, ¿dónde ponemos un Desiree? O sea, es patológico, es alguien enfermo, y esto está en discusión, esto todavía pues no se llega a ningún consenso, y quedan dos cosas sobre la mesa que me parece que es como la discusión a abrir, y es, uno, ¿dónde queda el consentimiento aquí? Porque si esta persona no consiente, porque inclusive pues no lo hacen tan largo, pero en la obra sí, él habla como de si es una violación, de hecho va a llegar la policía a llevárselo porque él lo acaba de confesar, pero es el otro desea o no desea, cómo desea el otro, cómo afirma que sí quiere. Entonces está esto, que nadie le permite como decirlo, y esto que sí dice, y es, entonces si yo deseo algo que es diverso, entonces eso me hace a mí también diverso, y entra dentro de lo patológico esto de, si yo, lo dice, ¿no? Deseo a alguien que tiene una discapacidad funcional, entonces yo también estoy como enfermo, y pues queda como eso de lo patológico, el consentimiento y el deseo y el poder, ¿no? Esta asociación que siempre se habla, y está debajo, y lo pone como alguien menos, pero entonces es las relaciones de poder que establece el sexo. Justamente quería comentar esto porque uno de los cambios de la pieza, que tiene que ver también con el trabajo de Iñaki, es que yo eliminé las violaciones de este personaje, porque me parecía que hacerlo, además de deseante de personas con discapacidad, además un violador, impedía salvarlo, impedía la salvación. Entonces me parecía que Iñaki había tenido el acierto de que eliminar la agresión permitía que el espectadora no tuviese que condenarlo porque es un violador, sino tuviese, ¿qué hago con lo que desea? No, claro, si es un violador pues ya sabemos, ¿no? Está clarísimo, es mucho más fácil, porque lo podemos condenar fácilmente. Nos ha parecido nos ha parecido una aberración esto que desea, y es que además es un violador, entonces ya lo condenamos pim pam pum, que esto es lo que está en esta versión del texto. Con Iñaki se ha retirado de la propuesta, y yo lo he retirado, he asumido ese cambio como positivo, y justamente en el final después hay una alusión a esto, ¿no? ¿Qué hacemos? Eso no es normal, esto lo podemos permitir, ¿cómo es? Después el tema del consentimiento o no se ha revertido un poco en esa escena y se ha quedado solo en Sarita Granero, que Dios, es una escena que amo profundamente, pero era muy larga, muy compleja de hacer aquí y no ha entrado, ¿no?
Entonces, sí hay todas estas tensiones, ¿no? Solo quería comentar esto porque justo es uno de los cambios que yo hice para permitir el debate sobre qué pasa solo con el deseo, ¿no? No cuando tú ya has hecho algo que es ilegal y que todos sabemos, ¿no? Sino qué pasa solo con el deseo. Y también que tú justamente me pediste la escena de sí. la primera, justamente la del cuerpo público y la de la despedida de soltero, ¿no? Sí. Concretamente la primera de todos la pedí porque fue la escena que a mí más me emocionó en la obra. Porque lo que ocurrió fue que cuando yo veía esa escena donde las palabras de Sarita aparecen en el cabecero de la cama y tú las vas leyendo, y cuando ella comenta lo de que su cuerpo es público, a mí me dio en la obra, el año pasado cuando vine por primera vez, a pensar cuántas personas en mi vida me habían puesto a hacer pis. Y no encontré el número. Entonces es verdad que a mí me supuso un choque, porque como que entendí eso de que el cuerpo es público, ¿no? De alguna manera, y sí que es verdad que me emocionó mucho en ese momento. Es verdad que de todas las personas que me han asistido, tanto gente que a lo mejor me ha asistido de manera profesional como gente que lo ha hecho con cariño, pues siempre es verdad que la primera vez pues es un poco a lo mejor más de vergüenza, ¿no? Yo recuerdo que uno de mis actuales mejores amigos, la primera vez que me puso al baño, me bajó el pantalón, me bajó los calzoncillos y, para hacérmelo más fácil, por supuesto, pero cuando yo empezaba a hacer pis me puso su mano fría en el culo. Y yo le dije, esto no es parte del proceso. No es necesario que me pongas la mano fría en el culo, no hace falta, ¿no? Pero yo sabía que en este caso él lo hacía por facilitar esa labor en la que él me estaba ayudando con todo el cariño y de una forma totalmente buena, ¿no? Para que yo pudiera ir al baño. Pero sí que es verdad, para que os hagáis una idea, en contraposición, a día de hoy, yo el martes viajo por primera vez con un nuevo asistente personal, porque me está costando mucho encontrar asistentes personales para fomentar mi autonomía, mi independencia y poder viajar, ¿no? Y siempre cuando viajas con un asistente personal por primera vez, pues te crea un poco la desconfianza de que es una persona que no conoces de nada y dentro de 3 horas vas a estar desnudo delante de esa persona que no conoces absolutamente de nada. Entonces sí que es verdad que la primera ducha siempre es como violenta, ¿no? Tanto para la persona como para ti. Pero bueno, luego al final la cosa termina fluyendo de alguna manera, ¿no? Pero a mí es verdad que esa escena me caló mucho porque entendí un poco el tema de que los cuerpos eran públicos, ¿no? Pero bueno, creo que es algo, como yo digo, que son gajes del oficio, ¿no? Que va en este caso con la dependencia o con la discapacidad. Con el paquete. Sí. Yo también siempre digo, y ya te doy la palabra, que esta obra yo no la escribí específicamente para hablarle como destinatario principal a las personas con discapacidad, sino justamente a las que no las tenemos, ¿no? Como cuando yo recibí el tema y lo conocí, que fue como así, pues yo hice la obra para que la gente sienta lo que yo sentí, ¿no? Que mucha gente me dice, es que me quedé así o me explotó la cabeza tal. Es que justo yo intenté provocar esta sensación de wow, porque nunca habíamos pensado estas cosas, ¿no? Y entonces intenté generar una obra que la gente se quedase como yo de, ostras, hay todo esto en el mundo, ¿no? Y es lo que intento provocar. Por eso, quizás para ti es como identificación, pero para el resto de personas es como, wow, cuántas cosas. Carlos, sí, por favor. Yo quería comentar también, precisamente al hilo de esta escena, a mí creo que también es la que más me remueve, me parece que es de las más potentes de toda la obra, y pone sobre la mesa a las personas con grandes necesidades de apoyo. Porque si no, muchas veces se nos ha pasado a los profesionales de la sexología que no hemos atendido la sexualidad de las personas con discapacidad, y cuando la hemos atendido ha sido la sexualidad, digamos, demandantes, gente que pide cosas, o gente que se ha metido en enredos de que no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija, con pero digamos que ha pasado algo que nos llama. Pero cuando nos encontramos con personas con grandes necesidades de apoyo, sin intención comunicativa, que aparentemente no piden, que aparentemente nada, su sexualidad nos interesa todavía bastante menos. Y eso a mí me parece que ya que nos ponemos a la tarea, tiene que ser a todas las tareas y no solo a las demandantes, eso por decirlo de alguna manera. Y luego, desde luego, lo que comentabais, para mí lo de la consideración hacia el cuerpo desnudo es casi la prueba del algodón. Muchas veces dicen, ¿cómo hacemos educación sexual con todas estas personas? Considerando su cuerpo desnudo, no puede ser de libre acceso, no puede ser lo que tú comentabas, hay situaciones, y que conoceréis en centros educativos, o bueno, en centros donde se prestan apoyos a personas con grandes necesidades, que cuando viene un profesional o alguien de prácticas el primer día, se le manda directamente a prestar apoyos a alguien que le va a ver desnudo y no conoce su nombre. O sea, todavía no sé ni cómo te llamas, no te he interiorizado y ya te estoy viendo desnudo y ya te estoy enredando. A
a mí me parece que es la prueba del algodón. Es decir, ninguno de nosotros lo toleraríamos para nosotros. Sí, bueno, a veces sí lo toleramos, ¿no? A veces entras en un ginecólogo, te abren de piernas, hay cuatro de prácticas que tampoco saben tu nombre y de repente hay alguien que te está metiendo un gancho por el coño, o sea, hola, sí, aunque no sea tan habitual todos los días, o sea, quiero decir, aunque sea... En realidad todas toleramos muchas cosas que a veces son grandes traumas también, ¿no? Porque la violencia obstetricia, por ejemplo, que es otro tema que está ahora abriéndose al debate público-social, digamos, sí toleramos un montón de cosas. Claro que esto es mucho más presente en el día a día, ¿no? Pero sí... Sí, lo que pasa es que quizás con dos matices, que se tolera más desde la excepcionalidad, sí, y desde la percepción de que te genera malestar aunque lo hagas público. Mientras que en este caso, con muchas personas con necesidades de apoyo, lo han interiorizado como algo cotidiano. De hecho, es la gran excusa. La gran excusa de por qué seguimos entrando a donde están cambiando el pañal a una persona con discapacidad, o por qué incluso estamos con familia y le cambiamos, es porque no pone mala cara. Y la gran excusa es que no pone mala cara, pero no es una buena razón. Fíjate que yo cuando estudiaba en la universidad me querían poner a una persona distinta cada día. Y yo le dije a la persona, disculpad si no uso las palabras adecuadas, pero yo le dije, disculpa, si yo entiendo que de un año a otro las circunstancias de todo el mundo cambian, pero si durante el mismo curso pudiera ser la misma persona, porque no me gustaría tener el paquete más visto de España y aparte todos los días explicarle a la persona cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer, etcétera, pues termina siendo un poco así, ¿no? Y es verdad que lo respetaron, o al menos me permitieron eso, y venía prácticamente la misma persona todos los días, pero cuando me dijeron, no, cada día puede venir una persona, y dije yo, no sé, no me parece del todo bien, no sé. Era un poco así, pero sí es la vulnerabilidad que piensas. Yo cada vez que tengo que cambiar de un asistente personal paso un proceso como de pérdida real, pero por el hecho de que tienes que empezar otra vez con una nueva persona, todo el proceso. Y bueno, es verdad que todos en distintas situaciones, como tú decías, nos enfrentamos a ese tipo de cosas, pero es verdad que creo que todos vemos que en general es una situación de vulnerabilidad para nosotros, ¿no? Y está ahí la cosa complicada. No sé si quieres comentar alguna cosa. Me había quedado pensando en algo que has dicho hace 3 comentarios, ¿no? Que era esta cosa de que habías escrito la obra sobre todo para que lo viera la gente que no tiene discapacidad y se confrontara con estos temas. Pero yo creo que uno de los grandes aciertos de este espectáculo es que nos ha confrontado también a todos los que estamos relacionados con la discapacidad, ¿no? Porque lo habéis explicado antes muy bien. Pone tantos temas encima de la mesa que en algunos empatizas porque los vives directamente, ¿no? Y en otros de repente dices, ostras, no me había parado a pensar este prisma, ¿no? Incluso cosas que dabas como estructuras mentales que tenías absolutamente claras, de repente viendo esta función salen diciendo, hostia, pues igual no lo tengo tan claro. Entonces, bueno, si alguien no lo ha visto, desde luego hay que venir a verlo. Si alguien no lo ha visto ya ahora, ya, spoiler total. Yo la vi la temporada pasada y cuando hay que votar no voté, no sabía sobre qué posicionarme. Un año después esta obra ha surgido, que había tenido muchos debates con muchos amigos. El jueves la repetí y volví a no votar porque sigo sin tener una opinión formada, porque abre tantos melones que es decir, ¿pero qué voto? Y ya dice, gracias por la participación. En shock y dices, no sé qué votar. Entonces, bueno, tengo que dar muchísimas gracias a todas las personas que estáis repitiendo, porque es como autora un orgullo que la gente repita, ¿no? Porque aparte que el teatro no es barato, o sea, es una actividad que hay que pagar, y por lo tanto cuando mucha gente, y porque me escribe la gente para decirme, lo he vuelto a ver este año, tú mismo también volviste, me lo acabas de comentar, es muy emocionante, ¿no? Sentir que has hecho algo que la gente, que le ha hecho pensar y que quieren volver a pensar, justamente, ¿no? Que es lo bonito, que es como no volver a verlo, porque es que me gustó tanto que quiero venir sino quiero volver a pensar, ¿no? Y es muy bonito. Gracias. Bueno, pues yo tengo que decir algo al respecto de votar. Claro, pero nadie os quitó la voz. No, es que estáis ahí como si os hubiesen quitado la voz. Es que a mí me toca nada para y me toca nada para que ya no respondo. Es que, vamos a ver, las prostitutas de pueblo y de aldea han hecho mucho bien a este país. Y han hecho mucho bien a todos los discapacitados. Es verdad, y a todos los discapacitados, hombres, desgraciadamente, no a las mujeres. Han hecho muchísimo bien y de una forma absolutamente
muchas veces maternal, y los han acogido. Que ahora, bueno, tienen la figura esta moderna, estupenda, del asistente sexual, me parece muy bien, pero a las putas de pueblo, ole. Sí, es verdad. Es que es verdad, lo vemos desde un prisma capitalino y no es así. Porque, o sea, yo me acuerdo de una persona con discapacidad intelectual de una aldea, bueno, de un pueblo de Badajoz, y gracias a Dios a la puta de pueblo que esta señora le aliviaba, como decían ellos, le aliviaba pues una vez al mes, y este muchacho pues podía tener pues una holgura, estaba menos nervioso, ¿no? Claro. Y bueno, y esta señora al final, como ya le cogió cariño, pues lo hacía gratis. Entonces, no sé, hay que ponerse en las cabezas de mucha gente y entender. Pero precisamente es eso, ¿no? Valorar la complejidad, claro, de la problemática, que son muchos frentes los que hay que abordar. Son muchos frentes, pero eso que no nos tenemos que posicionar en nuestro políticamente correctismo, ¿no? Totic ser políticamente correcto, ¿no? Sí, efectivamente, ayuda mucho, pero eso que puede ser muy incorrecto, una puta ordinaria de pueblo, pues también puede ayudar mucho, ¿no? Claro. ¿O no? Sí. Pero pasa que hay mucha gente muy hipócrita con ese tema. Creen como, sí, muy hipócrita en el sentido de que, ¿cómo decirlo? Estamos de acuerdo con que eso exista, pero luego ante la sociedad y ante los amigos lo criticamos encima. Es que esto no puede ser, es que vale. No es un asistente sexual con luces de neón, pero está haciendo lo mismo, o mejor. No lleva luces de neón, ¿verdad? Que es lo que tú quieres decir. Un asistente sexual, digamos, de capitalina. Me ha llamado la atención porque al decir capitalina parece que las de aquí son con luces de neón y estas señoras como que están abandonadas, olvidadas de la gente. No, en realidad, en los pueblos, las aldeas, muchas personas están como olvidadas, fenestradas, están ahí a un lado. Y luego venimos los listos, entre comillas, que criticamos luego todo. Es que tú fíjate, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es capaz que Virgen Santísima? ¿Qué coño Virgen Santísima? No sé si me he explicado más o menos. Sí, absolutamente. Pero yo que pregunto en ese momento, hay mucha gente que repite y vota a las dos, ¿eh? Y a mí me parece que no es incompatible. Sí, claro. Y luego y me gusta, que cada día la votación es totalmente diferente. O sea, ha habido días del teatro entero votando una cosa, días que nadie vota, días que eso es como curioso también, como votan más a mí. Lo que sí pasa es que yo hago la pregunta y ves como las cabezas empiezan a hacerse grandes. Hay una duda maravillosa. Sí. Creo que ese momento para mí es muy bonito porque como dramaturga la pieza es un puzzle que yo intento generar un ataque, ¿no? Es como intento colocarte en un sitio donde no quieres estar. Y entonces ese momento es muy bonito porque además de que tú no sabes qué contestar, la gente te está viendo. O sea, hay una exposición del pensamiento, porque durante toda la obra tú estás, vale esto, esto no sé qué hacer, ¡ay, coño, qué hago con esto! Si me río, reírte en alto ya es manifestar que eso te ha hecho gracia, ¿no? Hay como un poco de, creo que al principio hay un poco de menos risas también por esto, porque hasta que empieza tal. Pero en ese momento, levantar o no levantar la mano es una exposición pública. Incluso hay gente como que, que voto, o sea, hay como algo de... ¿Qué coño hago? Porque me están viendo. No es solo que me hayan hecho pensar aquí, sino que me han hecho manifestarme públicamente sobre el tema más difícil de resolver posiblemente de la pieza. Porque como digo muchas veces que se hablan estos temas, porque como escribí esta obra, pues hablo mucho de estas cosas, es muy fácil decir prostitución sí, prostitución no, en determinados contextos y bajo determinados prismas. Pero en la vida real no es tan fácil. O sea, es muy fácil decir esto está bien, esto está mal, pero después la vida es más compleja que eso, ¿no? Entonces ese momento creo que es muy mágico porque además os pone como público expuestos a vosotros también y expuesto vuestro pensamiento, ¿no? Y entonces creo que eso es muy interesante dramatúrgicamente, ¿no? Que dices, ostra, no supe qué decir
y si lo supiese a lo mejor tampoco lo decía. que es interesante, ¿no? Si no hay más, si nadie más quiere decir nada sobre esto, seguimos con una de las escenas que se cayó del texto porque fue una de las últimas en escribir, aunque hay algunas cosas que se recuperaron en la escena, pero sí hay cosas que no están para nada en la escenificación, y que se titula justamente Apropiación indebida. Es posible que en este momento te estés preguntando de qué va esta obra. No de qué va, eso ya se ve, sino de qué coño va. Es posible que se amontonen en tu cabeza preguntas como: ¿es lícito hacer esta obra de teatro? ¿Es interesante hacerla? ¿Es moralmente aceptable hacerla? ¿Es buena para el colectivo esta obra o no? ¿Las asociaciones pro diversidad funcional apoyan el contenido de esta obra? ¿En serio? ¿Seguro? ¿Es esta una obra que va de cambiar el mundo? ¿O es nada más que un divertimento para las gentes de la capital que saben perfectamente quiénes son Abramovic y Orlán y no saben ni cuándo se plantan las patatas? ¿Peca esta obra de filantropía o de vanidad? ¿Acaso es esta la típica obrita escrita por una persona con diversidad funcional? ¿La típica obrita escrita por una persona que tiene familiares con diversidad funcional? ¿Es esta la típica obrita escrita por una persona que ejerce o ejerció la asistencia sexual y necesita normalizar el tema? ¿O definitivamente esta obra es apropiación indebida? No. Apropiación indebida es lo que hizo mi madre mientras yo me sacaba mi máster y mi doctorado en los Estados Unidos, que trabajo me costó. Resulta que había convertido mi habitación en un picadero, diverso, eso sí, donde follaban todos los diversos, valga la redundancia, del pueblo. Que me parece bien, que quiero decir que bien, que ya sé que tienen que follar, lleváis toda la obra repitiéndolo, me ha quedado súper claro. Pero imagínate mi cara cuando llego después de 3 años sin venir ni en Navidades y aparezco 2 días antes, como por sorpresa, porque me cambian el vuelo y me digo, pues no les digo nada y aparezco, y entonces timbro, porque no tengo ni las llaves de mi casa, porque es mi casa, ¿no? Y timbro y abre mi madre, que no sabe ni dónde meterse, y veo en las escaleras un chisme de esos para subir las sillas de ruedas y me asusto y le digo, mamá, ¿pasa algo con papá? Y me dice, no, nena. Y entonces, ¿para qué es eso? Le digo, y me dice, para nada. Pero para nada no es. Y entonces me suelta que tengo que esperar un poco, que no puedo subir a mi habitación, y yo le suelto un ¿pero por qué? Y lo que menos me podía imaginar en ese momento es que justito encima de mi cabeza estaba Luisita, la que iba a mi clase en EGB, entre látigos y cuerdas de bondaje, no sé cómo se dice, en mi cama de cuando era niña, que todavía estaban los pósters de los Backstreet Boys en las paredes, y de verdad que me parece bien todo, que si le gustan los látigos yo no lo juzgo, aunque me parezca raro que una persona como ella, que bastante maltrato ha sufrido ya por la vida, vaya y se haga masoquista, es como el colmo del colmo. Y mi madre, que no sabía ni dónde meterse, porque es que no sabía ni dónde meterse, gritándome que hacía con la habitación lo que le salía de ahí, porque la habitación era suya, porque la casa era suya y la habitación estaba dentro de la casa, y que de no haberme ido yo a los Estados Unidos, que antes ella tenía una hija y que ahora solo tenía una habitación vacía, y que pobre Luisita, y que pobre Leandro, y que pobre Antoñita, y que pobres todos los que habían pasado por mi habitación y no tenían ni dónde echarse un buen polvo. Imaginaos a mi madre diciendo un buen polvo, eso sí que es apropiación indebida. Pues nada, esta es una de las escenas que se quedó pendiente y que abordaba un poco el tema de la apropiación indebida, que también ha salido más veces a colación, ¿no? De quién puede hablar de qué, o quiénes podemos hablar de qué y qué podemos representar. Justo en este momento me parecía interesante sacar una de las críticas donde se manifiestan opiniones al respecto de esto, que dice: antes de su estreno en la Sala Francisco Nieva ya había opiniones alzándose en contra y a favor de lo que veríamos. Ahora que ya se estrenó y está corriendo la voz sobre lo que ocurre en escena, sigue habiendo diferentes comentarios que no se ponen de acuerdo en aplaudir o en dar remedio a lo que supuestamente tendría que enseñar o no una obra como esta en un centro público en los tiempos que corren. ¿Voy a estar representado? ¿Por qué gente que no es discapacitada habla de esto si ellos no lo entienden? ¿Por qué los que están alabando el espectáculo no tienen discapacidad?
¿Por qué sus creadores se apropian de un discurso que no les pertenece? Estas son algunas de las preguntas con las que me he cruzado antes y después de ir a ver Supernormales en el Centro Dramático Nacional, tanto en personas que ya habían acudido a verla como de las que se niegan rotundamente a hacerlo. Admito que no tengo las respuestas, Y después dice, este texto, no, espera vale, paternalista, machista, intento de revolución fallida porque fingen que me representan. Así de complejo está siendo crear una opinión concreta sobre el espectáculo, ¿no? Me parecía que era interesante. Algunas de estas cosas yo las asumo como propias. Sí considero que todavía está un poco machista. Sí considero que hay cosas en el montaje y quizás también en el texto que son un poco paternalistas. Todavía lo he intentado, de verdad que no lo fuese, es muy complejo. Y evidentemente no tengo nada de todo esto en mi vida y me creo en el derecho de hablarlo porque mi profesión es ser dramaturga y por lo tanto creo que sí puedo hablar del tema que yo quiera, ¿no? Pero en cualquier caso esta es mi manera de verlo y quería abrir un poco el debate con esta escena que está dentro de la obra aunque no estuviese en escena. Bueno, yo creo que cuando un debate o un conflicto es social, nos atañe a todos y todos tenemos el derecho y la responsabilidad de poder hablar sobre ese tema. O sea, yo no tengo esta sensación, ¿no?, como de apropiación de la identidad. Esto no quita para que tengamos que darle voz también a las personas que están directamente implicadas en cada uno de estos conflictos, ¿no? O sea, que yo creo que son dos caminos que se pueden hacer, pero creo que a veces dentro de este activismo, que es súper necesario, ¿no?, pero a veces hay un activismo como más radical que tiende como a callar la voz de todos los demás, ¿no?, y que solo pueda alzarse la voz de los que están viviendo esto en primera persona, que y esto es una opinión absolutamente personal, creo que no contribuye al debate y creo que no contribuye a la evolución del problema en sí, ¿no? Pero es un temazo que lanzo ahí porque cada uno tendrá su opinión con respecto a esto, claro. A mí me parece que se puede hablar, no solo que se puede hablar, sino que se debe hablar. Luego, para mí el tema estaría en desde dónde. Es decir, si yo me subo a la peana y desde ahí dicto doctrina y cosas por el estilo, evidentemente a lo mejor no es el papel que me corresponde. Pero desde mi rol, el contribuir al debate, a hacer aportaciones y tal, yo creo que es razonablemente sensato. Y yo creo que la obra pues plantea eso, es decir, pone el debate encima de la mesa. Y luego cada cual que coja, ya te comenté, yo te felicitaba porque a mí me habría encantado firmarla. Es decir, uno lleva 30 años en este tema y ha ido evolucionando. Es decir, yo ahora no cuento las mismas cosas que contaba hace 30 años ni de la misma manera porque afortunadamente he compartido discusiones, debates y realidades que te van llevando a un sitio distinto. Entonces, a mí me admiraba que tú de repente lo hubieras cazado la primera y desde uno has tardado tanto tiempo y a mí me parece que está bien. Que luego tiene, lo que tú dices, toquecito machista, que faltan cosas y tal, inevitablemente, pero entiendo que una obra no debe resolverlo todo, sino proponer y poner cosas. Antes hemos hablado de tabús, de miedos. Yo creo que lo importante es hablarlo, porque muchas veces la gente, incluso con personas con discapacidad delante, tiene miedo de decir algún término mal, que la gente se ofenda, etcétera, etcétera. Yo creo que el hablarlo siempre es aprendizaje y es enriquecimiento para todos, ¿no? Entonces, pues bienvenido es con que ya se hable, yo creo. Hablando de nomenclaturas, también tú querías como sacar un poco el tema de diversidad, diversidad funcional, discapacidad, todo esto, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos ahora que hemos ido como evolucionando y no sabemos dónde estamos, ¿no? Durante la obra se hablan de los dos términos en varias ocasiones. Entonces es verdad que a mí siempre... ahora mismo hay dos corrientes que, bueno, no sé, son dos opiniones que bueno, hay tres, porque el tercero es tullida y... El minusválido, ¿no? Bueno, en la obra, ahora ya no sé ni cómo está en la escrita, porque tengo un caos, pero también hay otros, su normalito, mongólico, hay algunos personajes que utilizan, hay mucha nomenclatura, pero genera, o sea, digamos que dentro de lo políticamente correcto, con discapacidad y diversidad funcional, que es un poco lo que... Sí, bueno, es que se habla de los dos términos porque son los que más utiliza la sociedad ahora, y es verdad que yo quería sacar el tema por el hecho de que se hablara un poco, porque es verdad que hay personas con discapacidad que no se sienten cómodas con un término, hay otras que no se sienten cómodas con otro. Por decir mi opinión, por abrir un poco eso y decir mi opinión, yo
considero que realmente personas con diversidad funcional somos todos y que realmente todos tenemos cierta diversidad funcional simplemente por usar mano izquierda o mano derecha en muchas ocasiones, ¿no? Para mí eso ya es diversidad funcional, pero para mí la discapacidad no está ligada tanto a la característica de la persona. Cuando se habla de personas con discapacidad, pues en mi caso ves que no tengo brazos o que utilizo una bota más grande, ¿no? Porque requiero alza, pero realmente para mí yo tengo una discapacidad porque los entornos, los productos y los servicios no están adaptados para mí. Si todo eso estuviera adaptado para mí, pues yo considero que dejaría de ser una persona con discapacidad y los brazos no me crecerían nunca, ¿no? Entonces sí que a mí lo que me da miedo un poco es de que perdamos la oportunidad de que por ser muy inclusivos perdamos la oportunidad de reivindicar que ciertas cosas deberían estar mejor, ¿no? Solo por terminología. Pero bueno, es un tema muy amplio y, bueno, no sé, es lo que... Bueno, y que hay algo en esta corriente, ¿no?, de todos somos diferentes y cada uno nos enfrentamos a nuestras propias barreras, que viene a invisibilizar las necesidades de apoyo y los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Pues, ¿todos tenemos diversidad funcional? Sí, pero hay gente que además tiene una discapacidad que está etiquetada, reconocida, diagnosticada, etcétera, ¿no? Y que nuestra obligación, por supuesto como instituciones públicas, pero también como sociedad civil, es, como tú bien dices, contribuir a eliminar todas esas barreras a las que se enfrentan. Entonces yo creo que poder nombrar las cosas, ya no hablo por supuesto de todos estos términos como de moda de capacidades diferentes o especiales o tal, que dicen, bueno, ya, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Pero llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y decir que hay personas que tienen una discapacidad y por tanto una serie de derechos y de adaptaciones que hay que cumplir, no tiene discusión. O sea, dicho esto, creo totalmente en el derecho de autodenominación, ¿no? Cada uno que decida cuál es el término con el que más cómodo se siente, ¿no? Pero yo personalmente prefiero utilizar el término persona con discapacidad por ponerse. A mí una persona me dijo, ya que vosotros tenéis capacidades diferentes, ¿tú cómo comes? Y yo le dije, ¿con la boca? No sé, no entiendo la pregunta. ¿A qué te refieres con capacidades diferentes? Y me dijo, no, pues si te habían enseñado a comer o alguna cosa así. Le dije, pues mira, no, realmente yo con un año, que no lo recuerdo, pero supongo que fue así, me pusieron un tenedor, yo lo cogí con mi mano y pinché. No acabo de entenderlo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces ponemos a la sociedad también en un punto de confusión, donde a mí hay personas que me han dicho que le han bajado la nota de su TFG o de su TFM por utilizar un término o el otro. Que yo he dicho, jolín, ¿en qué punto estamos, no? Como para... No, es que a mí el tribunal me bajó un punto la nota porque usé personas con discapacidad. Bueno, pues no sé, pues creo que tiene un problema no sé, no sabría qué decir. Si bien vamos en esto, en cuanto al término, pues estaría también, comparto las dos opiniones. Cuando se habla de personas con diversidad funcional, es verdad que todas somos personas con diversidad funcional. Digamos, la trampa, por decirlo de alguna manera, del término de diversidad funcional es que refiere exclusivamente a las personas discriminadas por su diversidad funcional. Con lo cual, no implica a todas. Es decir, cuando hablamos de quiénes son las personas con diversidad funcional, las personas discriminadas por su diversidad funcional, no todas. Esa es un poco la trampa, pero es verdad que luego yo en el día a día, pues, hay de trabajar con las personas como quieren que se les llame, pues las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo prefieren que sea así, las personas con parálisis cerebral o discapacidades afines prefieren que sea así, y luego, ojo, hay personas del movimiento de vida independiente que prefieren llamarse diversidad funcional, y de luego yo cuando estoy con ella la voy a llamar personas con diversidad funcional, es decir, en ese sentido. Luego, o sea, está claro que cada uno elige un poco o se siente más cómodo, y eso también lo he tenido como mucho debate, ¿no? Yo me considero persona con discapacidad, abogo mucho porque ahora se anteponga persona con, pero yo muchas veces para cortar digo, soy albina. Me dicen, bueno, persona con albinismo. Digo, joder, pero es muy raro. Yo albina, y no es algo que me parezca despectivo, porque creo que siempre es conforme se use, ¿no? Se me dice, eres albina. Digo, coño, me ha sentado mal, perdón por el coño. Pero si a lo mejor bueno, con la de coño usted no habrá. Pero es como se use. Sí que, por ejemplo, pues cuando, uniendo lo que tú decías de ser dramaturga, autora, sin tener una discapacidad, abordas un tema sin a lo mejor en principio tener conocimiento. Yo tengo una discapacidad, pero de albinismo sé casi todo, pero otra discapacidad no tengo ni idea. Entonces no puedo hablar o no puedo interpretar personajes que no tengan que ver con mi albinismo. Claro que sí, ¿sabes? Y aparte es como muy interesante abordar este tema, ¿no? Entonces, a la hora de conocer gente sorda, odiaban sordomudo, que no se dice. Pues cuando ahora alguien dice sordomudo,
me hierve todo, digo, no, satisfaz a todo, ya soy una defensora de que no. O amigos míos con discapacidad intelectual, lo de subnormales o disminuidos no puedo con ello. De ayer gritándole a un señor, oiga, que no se dice disminuido. Bueno, es que yo soy padrino de una asociación de disminuidos. Digo, pero es que no se dice disminuido, soy padrino de lo que quiera. Entonces como que te hierve por dentro, pero ¿por qué? Porque ya has estado en contacto con personas que conviven con ello día a día y ya te pones en su lugar y empatizas, ¿no? Entonces yo creo que está en cada uno cómo se usa el término, cómo te sientes más cómodo y cómo lo recibas de la persona que te lo está diciendo, que creo que eso también pues es muy importante. Pues yo, que soy mucho más mayor que tú, que el año que viene voy a cumplir 60 en este país. Y aún no te has quitado, aún sigues en este. Y aún sigo en este país. No, digo en este país porque, por lo que decía Inés antes, o sea, mi madrina tenía una hija con diversidad intelectual severísima, la tenía divinamente vestida, divinamente atendida, metida en una habitación, y el que entraba en esa habitación era mi padre. Entonces era la hija de la tía Marita. ¡Wow! Era todo un misterio aquella niña que murió, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando era pequeña, a mí en mi casa no me trataron en ningún momento de ninguna, o sea, era búscate la vida, chata, que no llegas, pues lo pides, que lo tienes que pedir, pues es lo que te toca, pues pedirlo y ya está, ¿no? Que eso está bien, que eso está mal, pues no sé. Por ejemplo, cuando yo tengo osteogénesis imperfecta, cursimente llamada huesos de cristal, que me ponen de los nervios, y hoy es nuestro día, por cierto, ¿verdad? Entonces mi doctor le decía a mi madre, no, si es cuando es pequeña y tal, si tiene un juguete de la cuna no se lo deis hasta pasar un mes o así, para que se olvide del juguete, ¿no? Entonces a mí me han educado así, es decir, sí, joder, es una educación que puede parecer dura, pero que luego a la larga pues lo he agradecido, porque te quita un poco de la caprichosidad, ¿no? Y tal. Entonces, después de todo y luego de repente yo al teatro y empiezo a oír persona con discapacidad, persona con diversidad, no sé qué tal, uy, qué jaleo. Y al final el resumen es que yo me llamo Mónica y se acabó. Muy bueno. Que está claro. ¿Qué explicaciones tengo que dar? Pues ninguna, y que es que tengo todo. Soy vieja, gorda, baja, coja, lo que os dé la gana. Sí, me da igual. Yo me llamo Mónica y no me gusta que me llamen Moni, por cierto. Yo tengo una opinión pues muy interesante de la obra, porque me parece que usted lo dice todo el tiempo y estoy usando mi voz para darle voz a otros y que puedan ser visibilizados. Y ese es un recurso que utiliza con Sarita Granero cuando es su voz, y con Alicia en la escena de Alicia, donde pues Alicia no puede hablar mucho, pero todo lo que pasa en la mente de Alicia. Y desde ahí me parece que es sumamente respetuosa y además reconoce. Es muy chistoso Sarita Granero diciendo, esta autora se cree muy guay, quiere una obra muy guay, y entonces, pero ella no sabe nada, ya de esto no sabe, y es como reconocer. Y lo otro que me llama la atención, y que ahí viene mi pregunta, es cuando usted habla de temas, decir, a mí me parece que yo no sé si fue que yo lo asumí así, de la violación 2 veces, cuando es el papá de Sarita Granero y cuando se habla de Simón. Pero entonces en las 2 veces el personaje nos vuelve a traer a la realidad de esto es el teatro, esto no va a cambiar nada, y además yo soy un actor que está diciendo esto en la realidad, esto es peor. Y como que las 2 veces lo trae, como esto es una realidad cruenta, y entonces, no sé, como velar un poco este real tan cruel, diciéndolo, lo estoy poniendo en el teatro, esto es peor, pero me llamó la atención ese recurso. De hecho es el mismo personaje, entonces yo quería preguntar, bueno, ¿qué pasó aquí? Es decir, no sé, yo no escribo, no sé, pero era como ¿qué estaría pensando Esther cuando hizo esto? Y nos pone, o sea, vuelve y me trae aquí, estás en el teatro, yo soy, y solo es ese personaje. Entonces ahí está como
No es el mismo personaje y si hay es el mismo actor. Es el mismo actor. Ah, claro, bueno, eso es cosa de Iñaki, claro, no es el mismo actor, claro, sí, efectivamente, no es el mismo personaje, no, para nada. De hecho, el personaje, por ejemplo, el padre tendría que tener 70 años porque Sarita en la obra tiene 57, es decir, que es un poco diferente. Ahora está diciendo, ¿por qué es el mismo personaje? Claro, es el mismo actor, sí. Sí hay más momentos en los que se hace referencia a que estamos en un teatro, igual no explícitamente. La primera escena ya dice, estamos en un teatro y no se puede decir eso. Si hay más. Continuamente la obra sucede en el teatro como espacio político. Si hay en el caso de Simón, eso es una pregunta que me hacen mucho también, ¿por qué yo escojo ese arranque como no soy Simón? Porque me parecía muy remarcable que estaba casi completamente segura de que nadie en el teatro hubiese escuchado esta historia nunca, que nadie le hubiesen dicho, o sea, el tema de los devotes está tan en el último cajón, me parece a mí, del último cajón de los tabús, que me parecía muy de remarcar mucho. Esto que vais a escuchar nunca lo escuchasteis todavía. Hay gente, yo conocía el tema y otras personas lo conocerían, pero para el público en general me parecía muy de hacer remarcar que íbamos a abrir el último cajón del último cajón de los tabús, de cuando a ti te gustan personas que tienen una discapacidad. Me parecía de remarcable desde ahí. En el caso de Sarita Granero, creo que no tiene esta importancia el recurso, sino que es más como volver al teatro, ¿no? Y poder jugar con esa idea de lo que estáis viendo aquí no es más que una ficción, pero cuidado, porque aunque estéis flipando, fuera podéis flipar todavía más. Y creo que se aplica sobre toda la obra, ¿no? Creo que sobre toda la obra lo que aquí está finalmente es un juego, ¿no? Pero en verdad, entonces creo que aunque está justo presente en esos dos momentos, no sé si es tan importante que sean esos dos momentos. En el de Simón sí, por eso ese es un recurso justo a propósito, y en el otro momento creo que hay otras píldoras donde se nos recuerda, estamos aquí, estamos en el teatro, hay mucha apelación, ¿qué pensáis? Esta obra no sé qué, esta obra no sé cuánto. Hay más momentos, aunque no sean justo ese recurso. Y no sé si, igual ya nos estamos pasando un poco, no sé si alguien más quiere decir algo y si no vamos con el final. A mí sí que me gustaría hablar de esto que habéis comentado también, del hecho de, porque esto te toque o no directamente, pueden o no hablar de ello. Yo creo que sí hay algo que tiene que ver con la empatía que tenemos como seres humanos, que estamos de alguna manera también como intentando anular por un hecho de que eso no te toque directamente. Yo creo que también tenemos que darle un espacio a personas que por la situación que sea pueden acceder a hablar de este tipo de historias, siempre y cuando pues estén rodeadas de un equipo que tiene gente que ha vivido ese tipo de situaciones, o que esté que ponga en valor esa formación que también tú comentas que has tenido también, como para rodearte de un equipo de personas o que tengan que ver con todo este mundo de la discapacidad. Pero sí que creo que es interesante como esa insistencia que se está viendo también, de cara también pues con críticas, con tal, a intentar tumbar cosas por el simple hecho de que la persona que a lo mejor lo pueda dirigir o lo pueda trabajar no forme parte como del colectivo. Sí, creo que mientras tú como ser humano simplemente estés rodeado de personas que sí que están dentro de ese grupo y están sensibilizadas y que quieras que no están ahí, y que tú lo estás haciendo desde un punto empático, desde un punto de dar salida a algo que está sucediendo, no creo que haya como que mutearlo de alguna manera, o que haya como que decir, no, pues entonces ya no, porque claro, o como lo que comentabas también, que estaba en esa crítica de no, es que están viniendo al teatro personas que no tienen discapacidad. Y es como, pero es que claro, es que venimos al teatro para verlo todo, o sea, es que ¿por qué ahora resulta que solo puede estar en este nicho? ¿Sabes? Es como de alguna manera se intenta como cerrar, cuando creo que lo más interesante de este proyecto, y que a mí me ha tocado profundamente, es esa apertura constantemente de melones, de decir, guau, es que esto no me lo había planteado, es que de esto no se habla, por ese riesgo a veces la iré a liar, a lo mejor si la lío, si pongo esto sobre la mesa, si pongo tal, pero es que se ve que hay un equipo, se ve que hay gente detrás, se ve que hay muchísima información al respecto, y eso creo que va mucho más allá de que si la persona que está o no de alguna manera dirigiendo este proyecto
tiene o no una discapacidad o tiene algún familiar, como comentas tú también, tiene algún familiar. Creo que, no sé, que darle esta ventana también a gente que se rodee de ese equipo, porque en algún momento tiene esa capacidad de montar algo así o de ir a por ello, creo que es bienvenido, no sé, como humanos ya directamente, o sea, no sé. Para el lenguaje de las actrices, ¿no? Que no tienes que ser drogadicto para hacer drogadicto, Claro. o suicida, para suicida no estarías fallando en suicida. Hay algo que parece que se está perdiendo, que son palabras que yo abogo mucho por repetirlas, que es sentido común. O sea, que no sé, creo que al final estamos todos separando todo tanto que Yo también. Yo cuando me sacan este tema también comento que para mí es interesante que para que solo la gente que tiene cualquier circunstancia pueda hablar de esa circunstancia, en primer lugar tú tienes que saber cuál es su circunstancia. Quiero decir que para que un gay solo haga de gay, tú tienes que saber que es gay. Es decir, como yo voy a saber si él es gay o no, o ella es lesbiana o no, ¿por qué lo tengo que saber antes de hacer un casting? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿por qué tengo que saber si una persona es o no transexual para contratarla para que haga un personaje de transexual? O cómo las personas que dicen que yo no tengo una diversidad funcional, discapacidad o lo que sea, saben que yo no la tengo. Es decir, que están dando por hecho que yo no tengo, pues desde un cierto grado de autismo, por poner algo que no sea visual, ¿no? Han entendido que tengo los dos brazos, que tengo las dos piernas, han visto fotos mías, pero no puedes saber las condiciones de cada persona, ni su orientación sexual, ni sus problemas, ni si yo he tenido problemas, yo qué sé, pues no sé, cualquier tipo de problema o no. Y para solo representar lo que somos, primero que sería muy reduccionista, claro, y luego tendríamos que saberlo, que eso es lo importante, que yo no sé por qué le tengo que decir a alguien si soy o no lesbiana, si soy o no queer, si soy bisexual, si soy transexual, si nací hombre y ahora soy mujer. Es que no sé por qué lo tiene que saber todo el mundo para que a mí me den un trabajo como cierta cosa, o para yo poder, o si yo escribí una obra sobre lesbianas, dirán, claro, como es lesbiana, mira, pobre. Es que no entiendo por qué tenemos que saber todo de las personas, ¿no? Eso es mi reflexión, que me parece interesante, porque yo no lo sé si la gente, los actores, las actrices, la gente con la que trabajo es de una forma o de la otra. Lo puedo saber porque nos conocemos y porque yo ya sé si tal le gustan, o a lo mejor no, porque de repente pienso que es heterosexual y de repente se va, yo digo, hostia, que es bi. Pues no, es que no lo sé, es que no tengo por qué saberlo. Entonces pero me parece es verdad que el físico te delata muchas veces. Y yo sí claro, sí. Claro, yo sí que soy partidaria de que como actriz entiendo que te encanta experimentar un universo que no es conocido, pero para mí la situación ideal, que ahora es utópica, sería un equilibrio, ¿sabes? Pero a día de hoy no hay las mismas oportunidades para los actores con discapacidad que los actores sin discapacidad. Sería lo ideal, pues que alguien que no tenga discapacidad interprete a alguien con, y alguien sin discapacidad salga en un proyecto siendo camarero y que su conflicto no sea que es ciego. Pero en España ahora mismo en ese punto no estamos. Estamos en el punto de empezar a inclusión, para eso he hecho muchos fines y estamos en ese punto. Entonces estamos abriendo ese camino para que en un futuro llegue esa normalización, pero ahora es la inclusión y hay que pasar por ahí. Completamente de acuerdo. ¿Os parece si leemos el nuevo final? Cuando, perdón, las críticas, ¿no? Cuando, no, es que eso me molesta muchísimo. Llega una crítica en un periódico, pone un elenco formado con actores y personas con discapacidad. Vale, estupendo. Profesionales y no profesionales. Oiga, ya eso está en la mierda. Es como le dije una vez a un crítico, digo, oiga, usted me ha preguntado a mí. No, ¿usted qué sabe? ¿Usted está dando por sentado que soy una indocumentada? Pues no. Pero porque te dio la pinta, Mónica. Pues bueno, sí, pero vamos, puedo sacar mis títulos. Pero Mónica, yo cuando estuvimos con Cáscaras Vacías, al salir de la función me dijo una mujer, ¿y esto a beneficio de quién va? Y le dije, señora, de mi bolsillo. Señora, de mi bolsillo. De mi bolsillo va, porque aún asocian, ahora ya ha cambiado más la cosa, pero antes, hace 4 años, asociaban, aunque está en el CDN, mira, a Fania. discapacitaditos, ¿a favor de qué? Sí.
Pero son los prejuicios, por eso es tan importante, porque al final incluso tú piensas que no los tienes, pero es que inevitable. Por eso es tan importante que yo creo que está bien esto que haces tú de revisar y reescribir. O sea, que es una obra que está en evolución, se está reescribiendo, porque precisamente al final todas y todos tenemos muchísimos prejuicios, aunque no lo sepamos, y te vas encontrando con ellos, y nos ha pasado en el proceso, y qué suerte poderse revisar, que es de lo que se trata, y por eso poder hablar de ello, ¿no? Ese es el trabajo, es verdad, ese es el trabajo. Bueno, y ahora por lo menos hacen críticas, que es que cuando nosotros empezamos con el festival ni siquiera venía la prensa, o sea, había una cosa de es que no sé ni cómo abordarlo, pues directamente no voy, ¿no? Y de hecho tuvimos que, colaboramos en la elaboración junto con el CERMI de un manual de uso de la imagen social de las personas con discapacidad, porque cuando empezaron a hacer críticas y reportajes todo siempre era sufre una discapacidad, los pobres y tal, claro, era todo siempre en un contexto tan de sufrimiento y algo negativo que igual no hace falta. Entonces venimos como, ¿no?, con esta cosa del prejuicio y del siempre hay los pobres y cuánto sufren y qué putada tener una discapacidad, y dices, no. Sí. Creo que también la obra se aceptó mucho por justo el punto de comicidad alta que tiene, ¿no? Que también hubo gente como dice, Dios, he respirado porque no me he enfrentado a una obra como pesada, como tal, ¿no? Que creo que eso en general ha sido algo que se me ha comentado, ¿no? Decir, joder, gracias por hacerlo y por hacerlo tan políticamente incorrecto, y de decir, bueno, pues vamos ya a jugar, ¿no? Bueno, sí. No, perdona, te he cortado. No, porque tengo miedo que nos echen. Vale, solo una anécdota que a mí me encantó. Yo, bueno, cuando empezamos, que estuvimos hablando entre nosotros y todo esto, Emilio dijo una cosa, bueno, Emilio no sé qué enfermedad tiene, pero bueno, él dijo... ¿Cómo? Acondroplasia. Sí, pero dijo, yo soy enano. A mí decirme que soy enano y punto. Y eso dije, claro, me encantó, ¿no? Porque y luego dijo otra cosa maravillosa, hablando de todo esto que hemos hablado, ¿no? Del jardín, como de ablandar, como poner el lacito a las cosas, ¿no? Y luego después dijo, yo soy un enano, pero igual puedo ser un hijo de puta. Por ser enano no tengo por qué ser bueno, maravilloso, lindo, simpático. Y ¡ay, el enanito! No, soy un hijo de puta también a veces. Y es que es verdad, ¿no? O sea, la cara A y la cara B tenemos derecho todos a tenerla, ¿no? Bueno, vamos a leer el final, que lo va a leer Mónica. Ahora la autora me ha dado una responsabilidad. Sí. Bueno, como dije, dentro de la revisión de mis propios prejuicios, maneras, el final nunca fue algo de lo que yo estuviese plenamente feliz, quizás tampoco aún lo estoy, pero me estoy acercando a algo, lo digo en la propia introducción, donde explico por qué cambio cosas y por qué no, y incluso digo que estaría bien que quizás yo dentro de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, vuelvo a escribir, si vuelvo a publicar otra vez y vuelvo a tener más cambios, será felicidad para mí. Esta obra está siempre generando pensamiento, incluso a mí, por suerte, y quería que leyese el final justamente Mónica, porque es una de las personas que me hizo ver que el final no estaba exactamente ajustado a lo que tenía que ser, y no solo que no estaba ajustado, que yo era consciente, sino de por qué algunas cosas no estaban encajando, y entonces ahora más responsabilidad. Vamos me hundo y adiós. Uf. Pero no tenías todos los títulos. Esto es para que te llamen para la próxima. Esto es para que me llamen, para que me pongan la cruz en FDN. Bueno, ahí vamos. Fíjate, me levanto. Ostras, que no se nota, pero da igual. ¿En serio va a terminar así esta obra? ¿En serio vas a terminar así esta obra? ¿Vas a meter 4 chistes baratos de mierda en el final y después nos vamos todos para casa? Ay, ¿esto es lo único que se te pasó por la cabeza para terminar esta obra? ¿Desalojar el problema? ¿No se te ocurrió que Simón pueda vivir su sexualidad tranquilamente, que Eladio se enamore de Jesús y adopten 4 hijas, que yo le coma el coño finalmente a Elena porque me estoy enamorando de ella? ¿Eso no se te ocurrió? Es que ya puestos a hacer las cosas mal, ¿no? Pues puestos a hacer las cosas mal, damos al público lo que quiere.
Terminamos la pieza con la imagen del amor más ñoño y capacitista. El amor entre tullidos. No va a ser que nos mezclemos los unos con las otras. Venga, saquemos entre patas a Sarita o Granero y a Jorge el Chirrimito, que además, dado que su padre nos hizo el trabajo sucio, está perfectamente esterilizada y podemos respirar todas tranquilas. Pongamos que es la primera vez que Sarita y Jorge están juntos, solos y juntos. Sarita Granero coge de la mano a Jorge, el Chirrimito. Los dos se miran de frente, como amantes avergonzados. Jorge no se atreve ni a mirarla, a Sarita. Sarita le da un beso en la mejilla a Jorge, un beso suave. Y terminamos la obra así, mientras miran al infinito, inocentemente, sin tener ni la más remota idea de qué coño hacer. Pues sí, puestos a hacer las cosas mal, este sería un buen final. Haciendo amigos. Pues nada, justamente el trabajo en Esther me hizo ver que ese final un poco amable, ¿no? En el que las personas, en el que se dibujaba esta imagen un poco amable y se juntaba justo el personaje de Sarita con Jorge y se les permitía el amor, justamente impedía lo que venimos hablando, ¿no? Que nos mezclemos, que nos amemos, que nos deseemos, que exista la posibilidad de amarnos y desearnos entre todos, y que encima justamente era el personaje que estaba esterilizado, que daba menos miedo y que la gente se podía quedar muy tranquila porque empezaba un amor bonito entre dos niños que total no sabían ni qué hacer, ¿no? Entonces he decidido en esta nueva versión de la obra juzgar mi propio final, considerarlo el peor final del mundo, considerando que lo mejor sería que nos mezclásemos, que nos quisiésemos, que nos deseásemos y que follásemos como nos dé la gana. Así que muchas gracias, Mónica, tanto por leerlo como por inspirarlo. ¿Sabes que esto fue un debate dentro del elenco, os acordáis? O sea, esto lo discutimos porque hubo un momento que no había final. Y Emilio fue a hablar con Iñaki, hacíamos corrillos que cuál sería el mejor final. Uno que nos gustaba mucho es que María, la asistente sexual, se liara con Juan, pero luego era un poco así, ¿no? Era un poco hetero, patriarcal. Yo creo que hay algo de que había como tantas posibilidades y puedes cagarla, porque dices, abres tantos melones que cierres el que cierres, o sea, te vas a dejar otro sin cerrar y podría ser. También hablabais, ¿no?, de que al final fuera el amor entre una persona con discapacidad y otra sin, porque es la realidad y porque no, esto no es lo normal, también no es lo normal. Y que fuera una mujer y un hombre heterocis, ¿no? Sí, pues es que por finales... Total, que es muy complicado. Así que muchas gracias. No sé si queréis decir algo para acabar. Inés, Carlos. Muchas gracias por este ratito que hemos compartido, que ha sido genial. Sí, pues yo también agradecido de estar y tratar de lanzar un mensaje optimista. Es decir, yo creo que estamos mejor que estábamos, que hay mucha tarea y que, bueno, pues con cositas de estas, pues avanzaremos. Ahora vamos resolviendo el sexo con amor, nos queda pendiente resolver el sexo sin amor en personas con discapacidad, que eso también cuesta, pero bueno. Bueno, yo creo que el Centro Dramático Nacional haya podido estrenar este espectáculo en temporada regular habla mucho también de la evolución que ha habido en estos años, ¿no? Esto es algo que hubiera sido impensable hace 8 o 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues también que nos congratulemos del trabajo que hemos hecho, de que estamos aquí, nos queda mucho por trabajar, pero bueno, estamos aquí. Y también que se llena la sala, ¿no? Que creo que es bonito porque justamente a veces estos temas, yo que he abordado otros temas complicados en escena, el Alzheimer, las salas vacías, porque este tema
como que de alguna forma ver que hay gente que disfruta, que la gente se ríe, que la gente, creo que eso sí que es positivo, en esa línea de está en la programación regular, la gente va al teatro porque va a ver una obra y eso es un trabajo que yo lo digo siempre, a veces me dice la gente, tenéis que hacer esta obra en Galicia. Es que en Galicia es otro contexto, no hay personas con discapacidad formadas, no hay actores y actrices, habría que hacer habría que empezar un poco desde otro punto, porque aquí sí puedes hacernos castings, aquí sí puedes, es que aquí hay un movimiento que por suerte está en expansión y que justamente pues lideráis personas que estáis trabajando en esto, pero que hay un contexto muy fuerte que permite que exista esto, ¿no? Y eso es muy bueno, para que lleguemos las de pueblo y podamos hacernos las guays. Así que nada, muchas gracias y aquí estamos. Gracias.